Seguramente, bueno, buen día, gracias por estar aquí, primero que todo. Ya sé que Seba estuvo haciendo un tour a la gente que no conocía la tienda, nada, estamos aquí, tenemos tienda, escuela, aula de formación, lo que necesiten es su casa en cualquier momento, no solamente cuando haya masterclass, pueden venir a visitarnos, lo que necesiten. Nada, el señor Pedro Martínez nos va a dar una masterclass de angostura y el señor Oriol nos ayudará acá también a servir. Yo voy a repartirles el amor. El señor Oriol está de becario hoy porque está aprendiendo, porque este es el anuncio oficial aquí en la región de que Oriol va a ser el nuevo brand ambassador de Angostura para España. O sea que esta es prácticamente mi última masterclass. Estoy muy contento de que sea aquí en mi casa, que yo soy murciano. Y nada, yo quiero dar un aplauso a Oriol porque nos va a servir buen ron. Ya de entrada, tío. Para que no estés tenso. Y bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a la tienda del Barman por hacernos de host de esta magnífica masterclass. A todos vosotros también, porque no es fácil, yo sé, de liberarse unas horas, sobre todo por las mañanas cuando somos bartenders, sobre todo si venís de tan lejos como Alicante, que hay un viaje de ida y vuelta. Entonces, gracias a vosotros también por estar aquí. Gracias a Spirit & Brands, que es el distribuidor el importador de Angostura, y a Angostura la marca también, por haber organizado todo esto, porque, bueno, pues también tampoco es fácil buscar un huequito en mi agenda. Yo, como ha dicho Martín, como ha dicho Tincho, soy Pedro Martínez, también se me conoce como Monsieur Martínez. Esto no es para tirarme el pisto, es que yo también soy francés. Y de hecho, esto lo quiero dejar claro ya, yo todo lo que he aprendido de coctelería, de destilados y tal, lo aprendí en Francia. Entonces hay muchas palabras que a lo mejor no son castellano lo que estoy diciendo, o que las estoy traduciendo mal, o que veáis que me quedo un poco pillado en alguna explicación. Si en algún momento hay algo que no entendéis, que no os dé ningún palo, levantar la mano, paramos la clase, explicamos, y de hecho eso es lo que quiero, este es el que quiero que sea el tono de la masterclass, ¿ok? Que estemos aquí en una charla entre amigos, que en cualquier momento, oye, pues yo he escuchado que esto no es verdad, oye, ¿qué opinas de esto? Oye, ¿por qué ha pasado esto? ¿Y desde cuándo tal? Paradme, charlamos y que esto sea multidireccional, ¿ok? Bueno, yo soy bartender como vosotros, o sea que yo entiendo también la problemática que podéis tener y por lo tanto, por eso os animo también a pararme cuando queráis. Soy igualmente, embajador de Angostura de vez en cuando, he trabajado mucho como embajador de Angostura en Francia y en varios países europeos en misiones, y soy también consultor de restauración, ayudo a varios restaurantes a adaptar su oferta de coctelería a una oferta modernista, digamos. Dicho esto, este es mi Instagram. Dadle a seguir, no porque yo quiera tener más followers, sino porque a lo mejor estas preguntas que no os salen hoy, os salen esta noche, cuando estéis hablando de Angostura y un cliente os pregunte, oye, ¿y esto? Y digas, mierda, se me ha olvidado preguntarlo. Bueno, pues ahí me enviáis un mensaje y yo, aunque ya esté Oriol, será un placer para mí de contestaros cualquier duda que tengáis con Angostura, que es una marca que llevo y llevaré siempre en el corazón. O sea que, ya sabéis, ese es mi nombre de Instagram y luego lo volveremos a poner sin problema. Bien, siendo bartenders, todo el mundo conoce Angostura Bitters, ¿verdad? Incluso los que no son bartenders. O sea, todo el mundo conoce la botella, todo el mundo reconoce la botella. A lo mejor alguien no la ha probado, pero la ha visto, sabe lo que es. Bien, lo que no sabemos a veces es el origen de Angostura, y el origen se remonta a 1824. Es la unión del legado de dos familias principales en el Caribe, que comienza todo en 1824. Y todo comienza con este señor, que es Johann Gottlieb Benjamin Sigerts, que bueno, no era de aquí, evidentemente, con este nombre era alemán. Era un cirujano alemán que trabajaba en el ejército de Simón Bolívar, en Venezuela. Y trabajaba en el ejército de Simón Bolívar durante la Guerra de Liberación de Venezuela contra el Imperio Español. Durante esa guerra, Simón Bolívar perfeccionó la receta de lo que luego fue el amargo aromático. Este amargo aromático era una concocción, era una concentración de varios botánicos en alcohol neutro. ¿Qué pasa con los botánicos? Pues que por aquel entonces y hoy en día los botánicos no solamente tienen propiedades organolépticas, sino que tienen también propiedades pues, excitantes, curativas, eufóricas, relajantes, en función de qué botánico. Bueno, pues el doctor Sigerts lo que hizo fue unir varios botánicos, una infinidad de botánicos, para hacer una infusión y creó el amargo aromático que servía por aquel entonces como un medicamento.
un medicamento para calmar el dolor de vientre, para abrir el apetito, para dar un aporte de vitamina C a los marinos que iban a irse en viajes transatlánticos y evitar entonces el escorbuto. Entonces, funcionaba antes y funciona hoy, la receta no ha cambiado desde entonces. De hecho, algún día que estéis de resaca y que tenéis ahí la barriga un poquito tal, una pinta de agua con 10 o 12 dashes de Angostura bitters va estupendamente, ¿eh? También cura la acidez y de hecho puede rectificar la acidez en un cóctel. Si es muy ácido, unas dashes va a dar la sensación de bajar un poquito la acidez. Bueno, entonces John Gottlieb Benjamin Seegers crea el amargo aromático de Angostura. ¿Por qué de Angostura? Porque se crea en una ciudad que hoy en día se llama Ciudad Bolívar, pero por aquel entonces se llamaba Santo Tomás de la Nueva Guyana, en la Angostura del Orinoco. La Angostura del Orinoco es la parte más estrecha del río Orinoco que va por Venezuela. Y por eso se llama Angostura, el bitter. No es que tenga raíz de Angostura, y esto es importante marcarlo porque la raíz de Angostura, algunas especies de un árbol que se llama Angostura son venenosas y durante muchos años se hizo una campaña internacional de descrédito a Angostura diciendo que era peligroso. No lleva, esto hay que dejarlo ya claro desde el minuto 1, no lleva raíz de Angostura la receta de Angostura bitter. Es curioso, pero es así. El origen de Angostura es la ciudad. Bien, ¿qué pasa cuando un producto funciona y se lo das a militares y se lo das a marineros? Pues que los militares y marineros lo acaban llevando en el bolsillo. Y cuando van en sus viajes, pues lo dan a conocer a los otros puertos y a los otros marinos, a los otros militares. ¿Y qué pasa? Que el producto de amargo aromático de Angostura empieza a ser conocido en todo el Caribe. Pero lo que nos interesa es encima del Caribe, que está al norte del Caribe, están los Estados Unidos. Y los Estados Unidos en esta época, vosotros lo sabéis, estaba en ebullición y en creación lo que luego fue la cultura del cóctel. De hecho, el primer cóctel escrito de la historia habla de espirituoso, agua, azúcar y bitters, efectivamente. Esto es un... Muy bien, efectivamente. El old fashion, el whisky cocktail, el whisky sling, que es mil nombres para la misma cosa, que es una concocción de espirituoso, agua, azúcar y bitters. Esto es un old fashion. Hablando en el primer cóctel de bitters y sabiendo que Angostura además oficialmente y reconocidamente internacionalmente es el primer bitter a ser reconocido por documentos como bitter, pues podemos decir que Angostura bitters tiene un papel esencial y quinta esencial en la cultura del bitters y en el crecimiento de los bitters. Pero no es hasta 1862 cuando Angostura se presenta realmente y oficialmente al mercado internacional en la Expo de Londres. Y en la Expo de Londres lo llevan ahí y ya pues empieza a extenderse en todo el mundo. Otro punto muy importante es que en 1875, ya los hijos de Seegers, porque Seegers ya había muerto, trasladan la producción, trasladan la empresa de Venezuela a Trinidad y Tobago, que es una isla que está al ladito de Venezuela, luego lo vamos a ver en un mapa, pero hay una gran diferencia, es que Venezuela es un país recientemente independiente. Esto quiere decir que tiene una economía precaria, esto quiere decir que tiene una población que no tiene una experiencia económica porque han sido parte de un imperio y que además pues no tiene el apoyo de una gran metrópoli, como sí tenía Trinidad y Tobago, que formaba parte del Imperio Británico en aquel entonces. ¿Qué pasa? Que cuando uno se muda a Trinidad y Tobago, no solamente forma parte de una economía fuerte, sino que además tiene un acceso directo, sin pagar derechos de aduana, sin pagar derechos de transporte, sin pagar nada, a todas las colonias del Reino Unido, o sea, del Imperio Británico, que por aquel entonces era el imperio más grande del mundo. O sea, en todo el mundo había... Buenas, bienvenido. Entonces, es importante que en 1875 se muden a Trinidad y Tobago y desde entonces es una insignia en Trinidad y Tobago. Hoy en día vamos a hablar que de Trinidad y Tobago, aunque el origen fuera Venezuela. No es hasta 1900 donde empezamos a meternos en el negocio del ron, porque hasta entonces hacíamos solamente bitters, pero ¿qué pasa? Que el alcohol de base del bitters es ron. Y en 1900 dijimos, bueno, podemos permitirnos de hacer blend. Blend, todo el mundo sabe lo que es, el ensamble, el asamblaje, la mezcla, efectivamente. Podemos utilizar blend y todo el mundo lo entiende, ¿no? Muy bien, correcto. Pues empezamos a hacer blend de rones, ¿vale? No destilamos, pero en 1900 empezamos a hacer blend de rones. Y es entonces donde llegamos a la segunda familia, si funcionara. Vale. El segundo heritaje que tenemos familiar en Angostura, que es el heritaje de Fernández. Fernández con S y no con Z, porque no son españoles sino portugueses. Era una familia afincada en Madeira, que emigran a Trinidad y Tobago en el siglo XVIII y empiezan a hacer importación de destilados de Europa. ¿Sabéis? Tenían muchos madeiras, muchos vinos de Porto, muchos vinos de Jerez, muchos coñacs,
productos típicos de Europa que empiezan a meterse en el Caribe. Y no es hasta 1922 cuando José Fernández, que es este señor de aquí, entra en la empresa familiar y dice, a ver, esto es un follón, porque por aquel entonces la producción era, pues, nos traemos 3 barriles de coñac de Francia y los metemos en botellas que son totalmente diferentes, con una etiqueta que se hace un poco así todo a lo rápido, y el año que viene a lo mejor no es coñac, a lo mejor es otra cosa y lo vamos a meter también en botellas diferentes y tal. Entonces era como un poco un follón, el Far West en aquel momento. Y este señor dice, no, cuidado. Estos son los primeros estadios de la mercadotecnia, del marketing moderno. Y dijo, vamos a homogeneizarlo todo, vamos a ponerlo todo en orden, y entonces aquí se importan las cosas de una manera, las fórmulas se hacen de una manera, se mete en la botella, o sea, embotellados de una manera, y tenemos todos una etiqueta, la etiqueta de Fernández. Crea una marca, señor Fernández, y crea la marca Fernández, que llega a ser reconocida en Trinidad y Tobago y en todo el Caribe como una insignia no solamente de la importación, sino luego de la destilación. El ron Fernández, de hecho, se sigue produciendo, por Angostura, evidentemente, pero sigue siendo un icono en Trinidad y en todo el Caribe. Es en el 1933 cuando la familia Fernández compra Forest Park. Forest Park es un estate, un sugarcane estate, que es un latifundio de caña de azúcar, donde se produce ron, y ahí empiezan a destilar ron la familia Fernández y hacer el ron Fernández, que ya tenía un buen nombre. Y es en el 49 cuando Angostura decide comprar la destilería Fernández y establece la destilería de Angostura, lo que hoy es Trinidad Distillers, y más modernamente The House of Angostura, en Laventille, que es una barriada del exterior de la capital de Trinidad y Tobago, que es Puerto España. Ahí es donde empieza, ahí es la unión de los dos linajes familiares que crean el saber hacer y el savoir-faire de Angostura que tenemos hoy en día, tanto en el blend como en la destilación de sabores. Bien, como os decía, esto es Trinidad y Tobago. Trinidad es la isla grande, Tobago es la isla pequeñita. Y este país que tenéis aquí, que es limítrofe, es Venezuela ya. Si veis realmente, se ven uno de la costa de Venezuela, vemos Trinidad y Tobago, y de Trinidad y Tobago vemos Venezuela, evidentemente. Para nosotros es muy fácil imaginarlo porque es como estamos en Tarifa y vemos África. O sea, ahí se ve Ceuta y se ve África. Pues es la misma manera, está incluso más cerca. O por lo menos parece más cerca. De hecho, siempre ha habido mucha transferencia humana, no solamente de comercio, pero mucha transferencia humana entre un país y otro. Las últimas crisis migratorias de Venezuela, ha habido muchísimos venezolanos que hoy en día están instalados en Trinidad y Tobago y que han tomado prácticamente la hostelería, la restauración allí, porque su bagaje cultural de las bebidas y su bagaje cultural de la restauración es más potente que el de los Trinibagonians. Y los trinitarios están muy contentos, ¿eh? O sea, están incluso aprendiendo español. Yo nunca pensé cuando conocí a la gente de Trinidad que iba a poder hablar español con esos, y están aprendiendo español para poder, pues, justamente, pues, dar la bienvenida a tanto venezolano que viene a Trinidad. Bien. Lo que es importante cuando hablamos de Angostura es hablar de Trinidad y Tobago. ¿Por qué? Porque Angostura es la única destilería de Trinidad y Tobago. Ha habido otras que cerraron hace algunos años, pero hoy en día, cuando veis ron de Trinidad, salvo que tenga alguna referencia particular a la más reciente destilería cerrada, que fue Caroni, hace unos cuantos años, es ron Angostura. Cuando veis en una botella, aunque no sea de la marca Angostura, Trinidad, origen Trinidad, viene de la destilería Angostura. Esto funciona para embotelladores independientes franceses, embotelladores independientes caribeños, quiero decir, todo el mundo. El proceso comercial es que ellos compran ron Angostura y luego lo añejan como quieren, o hacen un blend con otros rones, etc., pero sigue viniendo de Angostura. Todo el ron de Trinidad es ron Angostura. Y por eso, en Angostura tenemos la obligación moral de representar la cultura, o mejor dicho, la mezcla de culturas que es Trinidad. Esto se entiende muy fácil con el mapa de antes. Veis que... A ver si llega... Bien. Veis que, bueno, este es el mar Caribe, ¿correcto? Y Trinidad está en el sur del Caribe. Es realmente, casi podríamos decir que no es el Caribe, pero es la puerta de entrada al Caribe, sur. Y esto le da a Trinidad y Tobago una importancia clave, no solamente comercial, sino militar. Esto hace que la isla, durante siglos, es colonizada, decolonizada y recolonizada por 4 imperios diferentes, que son el Imperio Español, el Imperio Francés, el Imperio Británico y el Imperio Neerlandés.
no en este orden y no discontinuamente, porque se la quitan los unos a los otros cada vez que tienen oportunidad, pero lo importante es que esos 4 imperios, entre ellos, se habían repartido prácticamente el mundo. Todas las colonias eran de esos 4 imperios, salvo 1 o 2 más. Eso quiere decir que cada vez que había un imperio allí, nuevo, un colonizador nuevo, traía esclavos de todas las otras colonias para trabajar la caña de azúcar, para trabajar el café, para trabajar la fruta, etc. Luego, incluso con la abolición de la esclavitud en los 1820 por el Imperio Británico, traían trabajadores remunerados también del resto de colonias del imperio. Esto lo que ha dado hoy es un mestizaje increíble en Trinidad y Tobago. Que no es un mestizaje que se haya mezclado entre ellos para dar un tipo trinitario cultural, sino que todo el mundo en Trinidad y Tobago guarda su cultura en su comunidad propia. Y tienes la comunidad india, la comunidad asiática, la comunidad malaya, la comunidad indonesia, la comunidad africana, evidentemente, criollos de América del Sur, la comunidad europea, y todos viven entre su comunidad, pero en armonía entre ellos. Quiero decir, no es que esté todo balcanizado el país ni nada por el estilo. Ellos se sienten, de hecho, primero trinitarios, primero de Trinidad y Tobago, y luego de su comunidad. Pero pretenden guardar esa cultura para justamente no diluirla en el país, pero todos están juntos dentro de una bandera. Por eso hablamos siempre del blending, el blend de culturas de Trinidad y Tobago, de la misma manera que el blend de rones. Y esto es muy importante porque siempre va a ser un paralelo una cosa con otra. Pero en el que todo el mundo está invitado. Todo el mundo está invitado por ese sentimiento de pertenencia a la bandera de Trinidad. ¿Okay? Esto tiene que estar claro, somos trinitarios primero y luego somos de nuestra comunidad, pero nuestra comunidad la sentimos muy fuerte. Y esto se ve en la música, en la cara de la gente, evidentemente, que es muy diferente entre uno y otros, pero también en la cocina, pero también en las vacaciones. De hecho, Trinidad y Tobago es el país con más días de fiesta del mundo, porque celebran todas las fiestas religiosas de los musulmanes, de los budistas, de los protestantes, de los adventistas, de los católicos, de los hindúes. Y luego, además, el día de la independencia, el día de la república, el día de la llegada de los colonos, bueno, el carnaval, evidentemente, que ahora hablaremos. Entonces, una parte muy importante del año están de fiesta. Esta celebración, este blending, este mestizaje, tiene su punto álgido cada año en carnaval. El carnaval es la fiesta más importante de Trinidad y Tobago, es un carnaval que dura una semana. Bueno, el carnaval es solamente un día, pero las festividades de carnaval duran una semana. Y para que lo entendáis, el carnaval es para la gente de Trinidad como la Semana Santa para los puretas sevillanos. ¿Okay? Están esperando todo el año para que llegue el carnaval. De hecho, hay estudios económicos que demuestran que las semanas antes de carnaval y hasta un mes después, la productividad del país baja en picado, cae en picado. Porque la gente tiene lo que se llama tabanca. La tabanca es la depresión post-carnaval. Esto es un término que solamente se aplica en Trinidad y Tobago, que se han inventado ellos, que es la depresión que tienes después del carnaval. No la depresión después de la fiesta, no la depresión después... No, solo del carnaval de Trinidad. Y esa tabanca, bueno, pues suele durar un mes hasta que ya ves que no quedan 12 meses, sino 11 meses para el próximo carnaval y te empiezas a animar un poquito más. Vamos a ver un vídeo de carnaval que tenía aquí seleccionado, para que veáis cómo funciona. A ver, un segundito. Esto es música soca, ahora escucharemos. Pero veis que es un carnaval súper colorido, súper festivo, muy energético, muy inclusivo, porque no es solamente inclusivo de la gente de cada comunidad de Trinidad y Tobago, sino también de los turistas, que hay muchos. Es de hecho el carnaval más grande del Mar Caribe y el segundo más grande del mundo después de Río de Janeiro. Entonces es muy importante. Este estadio que veis es el Socadrome, el socódromo, donde pasan todas las compañías de carnaval y son juzgadas para ver cuál gana, la mejor performance, los mejores disfraces que hacen. Pero veis que es muy colorido, es muy criollo americano, con mucha mezcla de los colores hindúes. Y esto que veis aquí, esta gente manchada de barro y de pintura, es Jouvet,
que es otra fiesta de la que vamos a hablar. Bueno, esto es para que veáis la energía realmente que tiene Carnaval en Trini. Bien. Como os he dicho, esta fiesta de energía, de tal no sé qué, es la inclusividad directamente de Trinidad y Tobago hecha fiesta. Otra de las patas principales de la cultura de Trinidad es el ron, lo que hemos hablado antes, y es un ron en el que es muy importante hablar del blending. No solamente del blending de culturas, porque como os he dicho, siendo la única destilería de Trinidad, estamos moralmente obligados a representar ese mestizaje, ese blend de culturas, sino porque además la manera de producir el ron en Trinidad y Tobago nos da un blend de estilos también. ¿Conocéis la diferencia entre los estilos franceses, británicos e hispánicos en los rones? ¿Sí? Si alguien que no, que levante la mano, porque lo explicamos muy rápido. Vale, sin problema. El ron es un mundo muy vasto. El ron es un mundo vastísimo. De hecho, la caña de azúcar se puede tratar de tantas maneras que da productos que son muy, muy diferentes. Hay una clasificación que se intenta hacer o que se ha intentado siempre hacer históricamente, que es la de clasificar el ron en función de el origen del país en el que viene, en función de a qué imperio pertenecían cuando empezaron a hacer el ron o cuando empezaron a hacer una forma de hacer el ron. Es una clasificación que es un poco arcaica, porque hoy en día hay muchas destilerías de colonias británicas que lo hacen a la manera hispánica, quiero decir, hay mucho trasvase entre uno y otro. Pero se dice normalmente que los rones de tradición francesa, son el ron agrícola, son muy diferentes de los rones de tradición británica, que son diferentes de los rones de tradición hispánica. Los de tradición francesa son los más alejados de lo que estamos, no nos interesan mucho, pero son rones que vienen del zumo de caña de azúcar, de lo que aquí en España se llama el guarapo, en Francia se llama el vesú. Es fermentación y destilación del zumo de caña de azúcar, del jugo de la caña de azúcar, y es muy importante el terroir, es muy importante cómo crece la caña de azúcar y dónde, porque es una fermentación directamente del producto que sale del suelo. Es muy importante, como con el vino, la parcela es muy importante. Luego tenemos los rones de tradición británica y los rones de tradición hispánica. Ambos vienen de la melaza, que la melaza es un subproducto de la refinación de ese zumo de caña de azúcar. Para hacer el azúcar alimentario que tenemos, se cuece el zumo de caña de azúcar hasta que cristaliza una parte, y esa cristalización es el azúcar no refinado, la panela, que luego se sigue refinando para dar el muscovado, el azúcar moreno y luego finalmente, después de muchas, el azúcar blanco que tenemos en casa. Bien, pero el subproducto que nos queda del zumo de caña cocinado es la melaza, que es una especie de líquido denso, alquitranoso, que huele mucho a regaliz, que huele mucho a quemado, a caramelo quemado, y eso es lo que luego se va a fermentar para luego destilar. En los rones de tradición hispánica, Venezuela, Colombia, República Dominicana, estos que se ven mucho aquí en España realmente, además se pueden hacer también con miel de caña, ¿vale? Miel de caña conocemos todos, se cocina mucho aquí con miel de caña. La diferencia principal que existe entre los rones de tradición británica e hispánica es el añejamiento, cómo se envejecen esos rones. En la tradición británica se envejecen cada ron de manera independiente, en un barril, para luego hacer un blend, o no. Y en la tradición hispánica se envejecen por un sistema solera. El sistema solera, que está heredado del Jerez, es un sistema de envejecimiento en el que se crea una pirámide de barricas para envejecer, y cada año las barricas de la base que contienen el ron más viejo se vacían un porcentaje. Y el porcentaje que... ¿Esto está claro hasta ahora? Ah, vale, perdona, es que te he visto ahí, no sé si... se vacía un poco el ron de la base de la solera, de la pirámide. Y se rellenan con ron de la base de arriba, del piso de arriba, digamos, que es un ron más joven. Y así tenemos ron más joven en cada piso hasta llegar a la cúspide, donde se pone ron nuevo siempre. ¿Ok? Entonces el ron va envejeciendo con la ayuda del ron viejo en el que se llena en la barrica. ¿Sí o no? Sí, sí. Vale, perdona, es que no sé... Vale. Es que yo tampoco me explico muy bien para la solera. Vale, correcto, esto es una solera. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros sacamos el ron de la base de la solera, nosotros no sabemos qué porcentaje de ron de X años existe. Todo es una mezcla.
Entonces es muy complicado decir, este ron tiene 7, u 8 o 9 años. Lo que se dice realmente es la edad de la solera, de la edad de la pirámide. Esta pirámide se empezó a envejecer hace 25 años. Por eso normalmente los rones de tradición hispánica marcan una edad mucho mayor que los rones de tradición británica, donde siendo envejecidos individualmente, una vez que hacemos el blend, podemos poner solamente el ron más joven. Como te digo, esto no es una norma internacional, no es una ley que impida hacer esto, pero es la tradición con lo que se hace, y hay muchas destilerías que salen de la tradición y que envejecen de otra manera siendo hispánicos, y que, quiero decir, es una forma un poco arcaica, pero que ha servido mucho para hacerlo. Y a nosotros nos sirve para mostrar la dualidad que tienen los rones de Trinidad y Tobago, porque los rones de Trinidad y Tobago están producidos como un ron de tradición británica, desde la fermentación hasta el envejecimiento, pero tienen un perfil aromático que recuerda mucho a los rones de tradición hispánica. Son mucho más melosos, son mucho más sedosos, son mucho más acaramelados, son mucho más... No llegan a puntos muy dulces como tienen algunos de la tradición hispánica, pero se parecen un poco. Se alejan mucho de los rones, por ejemplo, jamaicanos, que son muy explosivos, muy high ester. Esto van a ser los rones de Angostura. Y por eso es tan importante hablar primero del mestizaje y de la mezcla cultural en Trinidad, porque eso es lo que luego se imprime en la gama de Angostura. De hecho, los rones son muy diferentes entre ellos. Vais a ver que a lo mejor nos gustan todos. Es muy normal. No es un mismo ron que está envejecido 3, 7, 15 años, etc. Es un blend, una mezcla de diferentes rones que se hace buscando un perfil aromático diferente en cada uno. Tienen un perfil aromático muy claro, pero además muy diferente entre ellos. Ya os digo que no os van a gustar todos, pero alguno os va a gustar seguro. Porque se hace para tocar tu paladar, y tu paladar, y tu paladar, y tu paladar. Para que a todo el mundo le guste al menos uno. Representando el mestizaje cultural de Trinidad. Bien, volvamos a hablar de Trinidad, aquí con unas pequeñitas imágenes. El carnaval, no os voy a hablar, ya lo hemos visto. Y hemos visto también a gente que estaba pintada. Gente que estaba pintada con barro, con pintura. Esto es Jouvet. Esto es Jouvet. Jouvet es una fiesta que tiene lugar un par de días antes de carnaval y empieza por la noche, empieza a las 2, 3 de la madrugada. Mi experiencia personal fue que te despiertan a las 2 de la madrugada, tú no sabes que vas a Jouvet, ¿no? Te despiertan a las 2 de la madrugada y te llevan a un descampado, y donde hay un camión con unos altavoces grandísimos y empieza a sonar soca. Soca es la música que habéis escuchado en el vídeo, y es esta música de reggaetón súper acelerado, con un linguo muy del Caribe, muy del dancehall y tal. El problema es que cuando durante 48 72 horas estás escuchando esto non-stop, entras un poco en trance de moverte así. Y entonces, a las 3 de la mañana, el camión que empieza a poner soca a toda hostia empieza a moverse, y tú pues vas siguiendo al camión, y de repente llega alguien y te da pues una cosa que está muy bien a las 3 de la mañana cuando no has dormido, que es ron, evidentemente. Tú no has desayunado, no hay nada, pero ya ron con agüita de coco tranquilamente va al cuerpo. Y luego, en lugar de ron, lo que viene es un señor con una carretilla llena de barro. Y lo que hace ese señor con la carretilla llena de barro es que coge un cubo y te lo echa por encima del barro. Luego viene otro señor con pintura azul, y otro con pintura roja, y otro con no sé qué, y todo el mundo te va echando pintura hasta que todo se convierte en una batalla campal al que termina el amanecer, y todo el mundo está tirándose barro y pintura, y todo el mundo está pintado, y todo el mundo está borrachísimo, evidentemente, cuando el sol está amaneciendo. Esto es una fiesta que se hace conmemorando unas revueltas esclavas que hubo en la época del carnaval, que es la época de dominación francesa. Los franceses metieron carnaval en Trinidad, pero los esclavos no podían hacer carnaval, estaba prohibido para ellos. Entonces, para reírse un poco de sus amos que se hacían carnaval, pues ellos se pintaban con barro y con pintura, como diciendo, bueno, pues este es nuestro carnaval, y además, al tener mucho barro, se deformaban la cara y evitaban así ser reconocidos por sus dueños, como diciendo, tú eres de los que estaba riéndote de nosotros. Cada año, dos días antes de carnaval, se hace Jouvet. Hablemos de la música, porque el calipso... Bueno, el calipso me imagino que conocéis, es musiquita muy tranquila, muy de hamaca, coco, en la playa, Harry Belafonte, Robert Mitchum, esa clase de gente, muy de Bartiki, ¿ok? Se inventó en Trinidad y Tobago. Es una de las músicas nacionales de Trinidad y Tobago. Lo que pasa es que los jóvenes, hace una veintena de años, estaban muy hartos del calipso e inventaron la soca.
se tradujeron un poco el pre-reggaetón y el dancehall y hicieron la soca, que es el estilo que estáis escuchando y que hemos escuchado antes, y que es prácticamente la música nacional ahora mismo en Trinidad. Tenemos el instrumento nacional de Trinidad, que es el steel pan, es esta especie de tambor metálico invertido, y durante el carnaval pues hay unas competiciones de bandas de steel pan, pero os hablo de 300 personas tocando al mismo tiempo, algo bastante interesante. Si tenéis la suerte de ir a carnaval, no os perdáis las competiciones de steel pan porque son impresionantes. A lo mejor no son del gusto de todos, pero son impresionantes, hacen mucho ruido. Y luego quiero hablaros también de la comida, porque hemos hablado de la mezcla cultural, y esto es la street food por excelencia de Trinidad y Tobago. Esto es la comida de cuando estás volviendo a tu casa de fiesta a las 3 de la mañana, el kebab. El kebab de aquí es el doubles, que son las doubles de Trinidad y Tobago. Y en los puestos callejeros te venden las doubles, que es un pan tipo chapati, un pan tipo indio, con unos guisantes, con curry, con cilantro, o sea, es indio. Si yo ahora te pongo esta foto me dices, esto viene de la India, seguro. Y lo que haces, bueno, es que las doblas y te las sirven por dos, por eso se llaman doubles, y te la comes directamente. Si vais a comer doubles, pedidlas sin picante, ¿vale? Que llevan picante ya, ¿eh? Pero pedidlas para europeos, porque si no, la tolerancia es muy diferente, ¿eh? A mí me gusta el picante y fue imposible hacerlo. No, fue imposible, no, fue duro. Pero bueno, para que veáis el mestizaje en la comida. Y luego, evidentemente, otro de los pilares culturales de Trinidad y Tobago, el ron, del que ya hemos hablado. Pero vamos a ir ahora a Angostura Bitters, volvamos a Venezuela y a Angostura Bitters para ver el origen de Angostura Bitters, o cómo se hace Angostura Bitters. Angostura Bitters es una receta secreta, desde 1824, eso hace 200 años casi de receta secreta. Secreta quiere decir que solo hay 5 personas en el mundo que conocen esta receta. Y yo, desde luego, no soy una de ellas, y ni Oriol tampoco, cuidado. Pero estas 5 personas yo desconozco si además es que las 5 conocen la receta entre ellos, o sea, cada uno una parte, o todos conocen toda la receta, no tengo ni idea. Pero sé que hay 5 personas que no pueden comer en el mismo restaurante, que no pueden tomar el mismo vuelo, que no pueden dormir en el mismo hotel. Y esto es un follón, pues no os creáis que hay muchos hoteles en Trinidad, pero que no pueden estar en el mismo sitio por si acaso algo pasara. Pues la receta secreta se perdería y es una receta de hace 200 años. Luego además vamos a entrar en cómo se guarda secreta, que es un proceso alucinante. Esto lo hemos visto, la quinta esencia del cóctel, en el Old Fashion ya se habla de bitters, pero no es hasta 1874, cuando es la primera receta escrita del Manhattan, donde ya se escribe Angostura Bitters en una receta. La primera receta con Angostura Bitters oficial es 1874, el Manhattan. Whisky de centeno, vermú italiano, que es como se llama el vermut rosso por aquel entonces, y Angostura Bitters, ya está escrito en los libros de Embury. El producto más universal del mundo del bar, ¿por qué? Porque, como os digo, estamos en prácticamente todos los países del mundo. Esto, de hecho, lo de 150 países está bastante atrasado y, además, solamente tiene en cuenta donde tenemos un distribuidor. Quiero decir que si tú hoy en día compras una botella aquí y te la llevas a tu país, pues hay Angostura Bitters en tu bar. Pero en todo bar que se precie del mundo, en todo restaurante, hay una botella de Angostura Bitters. Aunque no se sepa utilizar, aunque esté simplemente ahí en una esquina, en una leja, hay una botella de Angostura Bitters. Que sepáis que es 100% vegano, es kosher también, esto es menos importante en este mercado, pero a algunos les gusta mucho saberlo, que es 100% apto para el consumo de la gente de fe judía, 100% vegano, y 100% veganos muy seriamente, tienen un programa para mantenerlo vegano muy fuerte. Quiere decir que incluso las flores que utilizan para hacer la infusión no tienen nada de polen. O sea, para que no haya, quiero decir, aprovechamiento de la abeja y tal, no sé qué, para mantenerlo 100% vegano. Y lo mantienen 100% vegano porque toca una sensibilidad muy propia de Trinidad y Tobago, que es otra cultura, otra comunidad que pertenece mucho a la cultura de Trinidad y Tobago, son los rastafaris. Rastafaris que no toman productos animales, pueden tomar Angostura Bitters, porque es 100% vegano. Y bueno, sin gluten también, para los celíacos, que sepáis que se puede utilizar. De hecho, es virtualmente no alcohólico cuando lo utilizamos por dashes. O sea, no le digáis a nadie que yo he dicho que no es alcohólico, porque tiene mucho alcohol, tiene 44,7. Pero lo que quiero decir es que se puede utilizar en una tónica, en una Coca-Cola, en una soda o en un cóctel sin alcohol, y la persona que no quiere beber porque va a conducir se puede tomar 3 o 4 cócteles sin alcohol con unas cuantas dashes de Angostura, que no va a pasar nada, que no va a tener un accidente y desde luego no va a pitar cuando lo hacen soplar. Bien,
¿Cómo se guarda el secreto de Angostura Bitters? Porque un secreto, guardarlo así durante 200 años no es fácil. No es fácil. Pero es gracias, entre otras cosas, a esta Secret Room de Angostura Aromatic Bitters. Esto es real, foto de la destilería. Bien, los botánicos los enviamos directamente al Reino Unido, ¿vale? Porque no los enviamos directamente a Trinidad y Tobago, porque si no la gente que ve llegar los containers diría, uy, esto viene de Sri Lanka, pues debe ser canela. O esto viene de Madagascar, pues a lo mejor es vainilla. Y entonces pueden ir adivinando ingredientes. No, nosotros enviamos todos los botánicos al Reino Unido, ahí en el Reino Unido se ponen en cajas sin nombre, que van todas en un mismo container, y ese container va directamente a Trinidad y Tobago. Además, ese container no puede ser inspeccionado por la aduana. Y aquí es cuando la gente dice, no puede ser. Sí puede ser por dos razones. Tres, la primera es que he estado yo y os lo digo, que hablo con la gente de aduanas ahí y la gente de la compañía. Pero bueno, eso es menos importante, yo entiendo que no tengo esa credibilidad. La primera es que el gobierno de Trinidad y Tobago, el Estado, tiene una parte del accionariado de Angostura. ¿Por qué? Porque siendo la única destilería no pueden dejar ni que la calidad se deteriore, ni que hagan cosas que no vayan con el espíritu de Trinidad y Tobago, y desde luego que la receta secreta se pierda o se libere o lo que sea. Entonces para protegerla está el Estado que es accionista de Trinidad. Otra cosa es que existe una garantía una Royal Warrant, una garantía real de la época colonial británica, que dice que efectivamente los contenedores que llegan a la destilería no pueden ser inspeccionados. Cuando se consigue la independencia por Trinidad y Tobago, se decide guardar esa garantía real como válida y activa todavía por razones obvias, que es en el interés del país realmente de guardar la receta secreta. Y os digo en el interés del país porque Angostura es una insignia de Trinidad. Trinidad es un país pequeñito, no exportan muchas cosas, tienen algún petróleo, tienen algún jugador de cricket, que está bien, que en el mundo anglosajón les gusta mucho, tienen Nicki Minaj, también es de Trinidad, pero bueno, aparte de eso, lo más representativo que tienen es Angostura, y es lo más conocido de Trinidad y Tobago en el mundo, Angostura Bitters y el ron Angostura. Entonces lo respetan muchísimo. Cuando os digo que es grande, es la segunda empresa más importante del país, en términos de volumen. La primera es una petrolera, por si os lo preguntabais. Bien, entonces, todo esto para justificar el hecho de que no lo ven en la aduana. Bueno, una vez que ha pasado la aduana, sin inspección, va directamente a la destilería. Y en la destilería no es que cualquier trabajador pueda abrir el container para ver lo que hay dentro. Eso sería una falla de seguridad muy grande, porque ese trabajador igual en 2 años no trabaja ahí. No. El container llega directamente al sanctuary. El sanctuary es una habitación donde se reúnen esas 5 personas, o hay solamente esas 5 personas, no conozco el proceso, para crear la receta. Y para que nos entendamos todos, el sanctuary es como si fuera la habitación que tenemos aquí arriba. Y nosotros estamos en la bitters room. El sanctuary está unido por la bitters room con un embudo por el techo. Y entonces los que están arriba crean la receta y con los botánicos ya creados la meten en el embudo, que a nosotros nos cae aquí en un contenedor. ¿Qué pasa? Que ese embudo tiene un molino dentro. Entonces lo que a nosotros nos cae aquí no es un trozo de canela, un trozo de jengibre, de anís, es indistinguible, no sabemos lo que hay. Huele a Angostura Bitters, es la receta botánica de Angostura Bitters, es un polvo de Angostura Bitters, pero es indistinguible, no sabemos lo que hay, y aquí ya sí que hay gente, personal no secretismo, no clasificado, que ya sí que coge este container y lo llevan a hacer una infusión en alcohol neutro. Aquí está escrito 97, es 95, al final, perdón, esto es un error mío, y me lo dijeron ayer. ¿Cómo hacemos la infusión para hacer Angostura Bitters? No es una maceración, no es que metamos el polvo en el alcohol y a macerar, es una infusión por percolación, esto es el alcohol el que pasa a través del botánico. Esto es un café expreso, ¿ok? Café expreso ya sabéis cómo es, ¿no? Se empaca, se mete en la máquina, pum, se le da el botón. Y con el botón lo que pasa es agua a alta temperatura y a alta presión, sobre todo. Nosotros no podemos utilizar alta temperatura porque estamos a 95 grados y eso revienta, pero sí que podemos utilizar alta presión. Entonces, con la presión, lo que hacemos es que el alcohol penetre en las membranas aromáticas de los botánicos y cuando la presión se libera, se queda con el sabor, y con todo el amargor.
como en un café expreso, y de hecho el hecho de hacerlo por percolación y no por maceración es la misma diferencia que existe entre un café expreso y un café de filtro. Que el café expreso es mucho más amargo que el café de filtro, porque aquí tienes nada más que temperatura y aquí tienes temperatura y presión también. Es la presión lo que hace una infusión tan violenta, tan agresiva y tan rápida sobre todo, que saque todo el amargor. Una vez que tenemos ese líquido con el color ya de angostura, con el aroma de angostura, lo que hacemos es que lo vamos a diluir hasta 44,7, que es el nivel, el ABV de angostura estándar, y luego vamos a darle una coloración sin sabores, caramelo como el de los whiskies, que se utiliza porque no todos los botánicos tienen el mismo color en función de la temporada. Entonces lo vamos a utilizar para homogeneizar el mercado, y luego lo que vamos a hacer es bachearlo, lo vamos a poner en esos enormes tanques de acero inoxidable durante 3 meses a reposar. Esos tanques, esto es una foto de allí, de internet, porque no te dejan hacer fotos, que tienen hasta 45.500 litros de bitters. O sea, imaginaros, toda una vida de old fashions y unos cuantos años de Trinidad Sours. Ahí. Hasta ahí llegamos con el secretismo para mantener la receta secreta de Ango Bitters. ¿La infusión esa cuánto dura? 24 horas. ¿Pero la infusión de la precolación? 24 horas. Sí, es que como pasa gotita a gotita, y además hacemos 45.000 litros cada vez, pues lleva su tiempo, pero sí, 24 horas de percolación y luego 3 meses de reposado. No es añejamiento porque está en acero inoxidable, pero reposado. De hecho, bueno, aquí tenéis Angostura Bitters. En el primer vaso que tenéis a vuestra izquierda normalmente, verificarlo a su izquierda, ¿no, Oriol? Perdón. Tenéis Angostura Bitters, que todo el mundo lo conoce, no nos vamos tampoco aquí a descubrir la panacea. El colorante lleva azúcar, ¿no? No, justo, no lleva... Es colorante que solo afecta a comer. Efectivamente, es colorante el color, como el de los whiskies escoceses. No lleva azúcar. Eso es lo que... De hecho, el producto no lleva azúcar. Residual, a lo mejor de algún botánico, pero no... Bueno, Angostura Bitters, esto no está hecho para beberse, pero que sepáis que en Malasia, por ejemplo, se beben chupitos de Angostura Bitters. Esto, tenemos tiempo para contarlo. Y aquí también, ¿verdad? Bueno, pues esto en Malasia es conocido como el bartender's handshake, ¿ok? El estrechar las manos del bartender. Y en Malasia lo que pasa es que es un país musulmán y entonces el alcohol está o sea, con unos impuestos muy fuertes. En algunas ocasiones llega hasta el 300%, o sea, triplica el precio de una botella en los impuestos. Esto lleva a que los dueños de bares, además de estar muy controlados, ellos controlan al staff, haciendo inventarios todos los días. Porque ya sabéis que en los bares pues hay mucho pérdida, hay muchos, parte de Los Ángeles. En los bares se evapora el alcohol. Bien, pues esto los dueños lo llevan muy a rajatabla haciendo inventarios diarios prácticamente. ¿Qué es lo que es muy difícil de inventoriar y no se hace? Los bitters. Porque a lo mejor un día echas una dash y otro día echas 10, pero si algún día no echas nada no te vas a poner a contar al milímetro el bitter, realmente. ¿Qué pasa con los malayos? Pues se echa la leche a la trampa. ¿No se pueden hacer chupitos de ron? Pues chupitos de bitters. Cuando viene mi colega a verme, chupito de bitters Angostura y para adelante. O sea que bartender handshake de Malaya para vosotros. Ahí lo llevamos. Que sepáis que se puede hacer. ¿Alguien sabe por qué la etiqueta de Angostura Bitters es tan grande? Bueno, sí, evidentemente. Al principio fue un error, sí. Típico de que hicieron la botella por un lado, la etiqueta por otro. Correcto. Y lo que suele pasar cuando quedamos para hacer un trabajo, cuando vamos a apuntar el trabajo. Efectivamente. ¿Te lo sabías ya o te acabas de sacar de la manga? Bueno, sí, vale, ok. Perfecto. Hay muchas teorías. Las más aburridas dicen que antes el cristal no estaba tintado y que por lo tanto para protegerlo del sol se utilizaba. Pero la más romántica, que a mí me gusta contar mucho, es que los dos hijos del Dr. Sigerts tenían que presentar este producto a la Expo de Londres, acordaros que lo hablamos, en 1868. Y uno era químico, uno se encargaba de la receta de la botella, era químico, perdón, se encargaba de la receta de la botella, y el otro se encargaba del marketing, de la etiqueta, de la promoción, etc. Y se fueron a trabajar en 2 semanas y dijeron, bueno, cada uno trabaja de su lado y en 2 semanas nos vemos aquí para embotellar y tal, no sé qué. Y 2 semanas después, ¿qué pasa? Pues que, oye, tu botella es muy pequeña, no, es tu etiqueta que es muy grande. Pero ya no teníamos tiempo para rehacerlo, lo tuvimos que enviar a la competición
Y lo enviamos a la expo, lo enviamos a la competición y perdimos la competición, evidentemente. No la ganamos, pero no fue por la etiqueta, no sé. Y uno de los jueces, de hecho, cogió de lado a Carlos Sigerts, que es el que había llegado a presentar el producto, y le dijo, no cambiéis esto, no sé si esto es un error o está hecho a posta, pero desde luego es un golpe de efecto muy fuerte. Es un marketing de genio y lo que esto va a hacer es que, para empezar, todo el mundo se pregunte, ¿por qué? Pero eso lo que hace es que se quede en la mente de la gente. Y de hecho, hoy en día, la botella de Angostura Bitters, incluso gente que no hace coctelería, gente que no hace restauración, la reconoce, sabe lo que es, la ha visto en una foto, en una peli, en un bar, no sé qué, y dicen, mi madre dice, ay, la botella con el periódico, está aquí otra vez, con el periódico alrededor. Entonces, quiero decir, queda mucha imagen y eso es lo importante, chicos, no ganar las competiciones, lo que es importante es dejar huella. Bueno, efectivamente, tú te la ganaste. Si tuviéramos premios, sería el primero para ti. Importante remarcaros solamente así muy rápido que también podemos cocinar con Ango, ¿ok? Con cualquiera de los tres. Es un poco como la sal y la pimienta. Si sirve para los cócteles, va a servir también para la cocina. Todo lo que son postres, los brownies, las tortitas, las no sé qué, con el de chocolate o el de naranja salen estupendamente. Yo personalmente, salsa barbacoa casera con Angostura Aromatic Bitters, o el bacon al horno con bourbon, sirope de arce y Angostura Bitters, así glaseado, brutal. Una cosa que sí que os tenéis que probar, no podéis iros de aquí sin jurarme que lo vais a probar, es un helado de vainilla con 3 o 4 dashes de Angostura Bitters. Brutal. Brutal porque la crema del helado le quita todo el amargor, pero hace además brillar todo el especiado de la canela, el clavo, el anís. Te lo cambia entero el helado. Y de hecho, así es como funciona Angostura, ¿eh? Una dash te lo cambia todo. Y esto también es interesante saberlo porque, bueno, ¿alguien ha trabajado con Angostura Bitters en una barra de madera? ¿No? Sí, tú sí. Tú sabes que cuando Angostura Bitters se cae en la barra de madera y la dejas secarse, ya no es Angostura Bitters. Ya es parte de la barra. O sea, nunca irá. Igual que en la ropa. A ver, que levanten la mano los de Speakeasies con camisa blanca. Yo he currado con Angostura Bitters y tenías que tener una camisa para currar. Porque eso no hay manera de quitarlo luego. Bueno, pues este bar es el Cannon Bar en Seattle, que es propiedad de Jimmy Boudreau. Jimmy Boudreau es uno de los primeros bartenders que empezó a hacer vídeos en YouTube, os hablo de los inicios de YouTube. Y estaba harto de tener las manchitas de Angostura en su barra. ¿Y qué hizo? Pues a lo grande, si no puedes con ellos, únete. Y compró 30 cajas de Angostura, que vertió en un bote, y con un pincel barnizó todo su bar de Angostura Bitters. Y cada centímetro de madera que existe en el Cannon Bar, muebles, barras, estanterías, todo está barnizado de Angostura Bitters. Entonces, abrir la puerta y huele como la destilería igual. Pero bueno, esto para que supierais que es muy interesante el Cannon Bar. El segundo vasito que tenéis es Angostura de naranja. ¿Vale? Veis que es mucho más brillante, mucho más fresco. Esto también está dado porque tiene 28 grados en lugar de 44,7. Lo lanzamos en 2007, ¿eh? Estuvimos lentos, de 1824 a 2007, estuvimos perfeccionando. ¿Nosotros inventamos el Orange Bitter? No, el Orange Bitter existía desde hace muchísimos años. Nosotros no queríamos inventar un nuevo bitter, queríamos hacer un bitter de naranja de la casa Angostura, de nuestra manera. ¿Cómo se hace un bitter de naranja de Angostura? Pues utilizando productos de Trinidad y Tobago. En este caso, naranjas amargas de Trinidad, que son estas naranjas que no se parecen en nada a nuestras naranjas. Y de hecho, ni en el sabor se parecen. Tienen una piel muy espesa, muy amarga, no tienen casi zumo. Pero bueno, son propias de Trinidad. Tiene algunos otros botánicos, evidentemente, pero la mayoría, 51%, más del 51%, son naranjas amargas de Trinidad. ¿Cómo se utiliza? Bueno, o sea, sois bartenders todos, yo tampoco voy a deciros cómo, pero que sepáis que no solamente en las sodas, sino un gin tonic, por ejemplo, te lo alumbra directamente con una dash, te lo convierte en un gin tonic mucho más cítrico. Nosotros hablamos mucho del vermut, sabéis que están los vermuts italianos que son más florales y luego los vermuts españoles que son mucho más pesados, mucho más... Con los vermuts españoles funciona mucho porque justamente te quita un poco esa pesadez. Luego el cacao funcionará mucho mejor con los vermuts italianos, pero es vasito de vermut, un par de dashes y funciona. Y luego, evidentemente, como hemos dicho, con los sin alcohol también. A ver, top 5 de cócteles clásicos de toda la historia. O sea, el que estáis pensando es todavía más clásico. ¿Qué insigne cóctel en su receta original tiene Orange Bitters?
Ya casi no se hace, ¿eh? Algunos puretas. Muy, muy top. Transparente. Efectivamente. Dry Martini, en su receta original, lleva Orange Bitters. Orange Bitters. Ya casi no se hace, es una cuestión de gustos, pero si algún momento queréis beberos un cóctel, un martini original, pues ginebra, vermut seco, vermut francés que se llamaba, y un dash de angostura Orange Bitters. Muy bien, gracias Tito. El último llegado en la familia de los bitters tenemos angostura cocoa bitters, cocoa que es cacao, no coco. Existían, lo lanzamos en 2020, de 2007 a 2020 ya hubo un poquito menos. Estudiamos mucho la receta también, pero ya hubo menos. Está en 48% de alcohol, es el más alcohólico de todos, pero casi no se siente porque es pega mucho menos punch que el aromatic. Lo que sí que tenéis en angostura cocoa bitters es evidente, es el haba de cacao. Es el haba de cacao súper redonda, súper umami. Pero bueno, es que los bitters de cacao... bueno, esto es importante, no es un bitter de chocolate, es un bitter de cacao. Es diferente. ¿Bitter de cacao existían? Sí, nosotros no lo hemos inventado, pero como el de naranja. O sea, nosotros no queríamos inventar un bitter de cacao. Queríamos coger la categoría bitter de cacao y hacer el bitter de cacao de angostura. El bitter de cacao de angostura. ¿Cómo se hace un bitter de cacao de angostura? Pues utilizando productos de Trinidad y Tobago. En este caso, el cacao trinitario, que es una denominación de origen protegida de cacao que solamente se hace en Trinidad y Tobago y que es un híbrido entre las dos principales ramas de cacao del mundo, que son el criollo y el forastero. El criollo, que viene de África Central, que es como mucho más amargo, mucho más cuerpo, mucho más picante, y luego está el forastero, que es de América del Sur y que es mucho más... Es floral, es ácido, frutal, es mucho más delicado. Entonces, ¿qué hemos hecho con un híbrido? Pues coger lo mejor de dos mundos para hacer el trinitario. Este es su color real, ¿eh? En plena madurez es lila, y por eso el tapón de cocoa. Lo que nos da una trilogía de bitters que van desde los sabores más cítricos que tenemos con el de naranja, los más amables, digamos, con la angélica, con la quinina, todo lo que parece mucho más a la tónica, hasta los sabores un poco más de postre, de nuez, de umami, de rancio, de nuez, o sea, de laurel, de cacao, todos los sabores un poco más graves. Y luego, desde luego, angostura aromatic bitters, que está en medio, en perfecta armonía entre todo esto. Podéis echarle fotos, me llevó mucho tiempo hacerla, y estoy muy orgulloso, o sea que si queréis podéis echarle fotos. Si no, de todos modos, yo luego la paso a quien haga falta. Entonces, bueno, que sepáis que... ¿Cuál te hace falta? Bueno, que sepáis que cubrimos una gama muy amplia de sabores de bitters sin necesidad de hacer bitter de melón, bitter de canela, bitter de celerí, bitter de cereza, bitter de rabárbaro, bitter de... Bueno, o sea, respecta, pero nosotros no es tampoco el acercamiento que queremos llevar. Bien, una vez hablados de bitters, vamos a empezar a la mañana, ¿no? ¿O qué? Lo que vamos a hacer, os explico, en lugar de explicaros todo el ron y luego beber al final, que es un follón, vamos a explicar una parte del proceso del ron, probamos un ron. Otra parte del proceso del ron, probamos otro ron, ¿ok? Así os vais soltando también y aquí es cuando vienen mucho más las preguntas y los comentarios, ¿vale? Lo que es importante remarcar otra vez es que el ron de Trinidad, el ron de Angostura, es de la misma manera que mezclamos los dos linajes familiares de Sigerts y de Fernández, vamos a mezclar esos dos estilos, británico e hispánico, ¿ok? En la producción vamos a ser más británicos, aunque la fermentación es bastante controlada, como los hispánicos, y luego en el toque final, el sabor, van a ser como muy dulces, muy acalamerados, no muy dulces, pero muy redondos, muy placenteros de beber. Bien, hablemos al principio de la caña de azúcar. Todo ron viene de la caña de azúcar, pero no todo lo que viene de la caña de azúcar es ron. Hay muchos otros espirituosos, sobre todo de otras partes del mundo, que vienen de la caña de azúcar. Pero todo el ron viene del Saccharum officinarum. Y es muy importante guardar este nombre, el Saccharum officinarum, porque este Saccharum es la teoría más potente que dice que es el origen del nombre del ron. RUM, Saccharum.
Luego hay otras muchas historias y muchas leyendas de piratas y de mujeres piratas y de tal, y de rumbullones que hablan de otro origen de la palabra, pero un poco la más seria y la más documentada es saccharum, ron. Entonces, todo viene, como hemos dicho antes, de la caña de azúcar. Los franceses utilizan el guarapo, el besú, ¿te acuerdas? Y los británicos y los hispánicos, la melaza, ¿qué es esto? Esto es la melaza, como os digo, pues parece un sirope de arce, un alquitrán, algo así, tiene esa consistencia un poco espesa. Lo que es importante es que utilizamos melaza con un mínimo de 50% de azúcar concentrado dentro, de contenido de azúcar. Aquí nos decimos, bueno, 50% no es tanto. No, bueno, claro, es que cuanto más se acerca al 100%, menos es melaza y más es miel. ¿Ok? Entonces hay una horquilla entre el 50 y el 70% en el que nos podemos mover, y nosotros, cuando una melaza tiene más del 50% de contenido de azúcar, se considera melaza de alta calidad. Nosotros solamente utilizamos melaza de alta calidad. ¿Utilizamos melaza 100% de Trinidad y Tobago? No, no podemos. Hay mucha producción de ron como para utilizar solo de la caña de azúcar de Trinidad. Hay caña de azúcar en Trinidad, no la hubo durante mucho tiempo porque después de la independencia, economía precaria, etcétera, etcétera, acordaos como Venezuela, después de la independencia la caña de azúcar no da tanto dinero como para mantener la economía, entonces se quitó la caña de azúcar, se puso café, se puso cacao, todo. Y luego se ha ido reintroduciendo progresivamente en los últimos años. Pero no, ¿Caña de azúcar o compras melaza? la melaza ya, la compramos a Guyana, República Dominicana y Panamá. Los 3 países. Compramos la melaza ya a esos tres países y nosotros también producimos una parte. Entonces hacéis una especie de blend de melaza. Sí, bueno, sí, claro. Sí. Y eso es lo que vamos a fermentar y luego destilar. Pero lo que sí está chulo marcar es que la cosecha siempre se realiza, la cosecha de la caña de azúcar donde se realiza tradicionalmente en la segunda semana de la estación seca, que es a mediados de enero. ¿Okay? Con el final del año se acaban las lluvias, viene la estación seca, a mediados de enero se cosecha, dale un par de semanas de cosecha, presión y fermentación y destilación, y en esas 2 semanas ya estamos en febrero y a mitad de febrero carnaval. O sea, todo va encadenándose. Todo va encadenándose y todo tiene un porqué. El carnaval quiere decir diversión, por eso necesitamos el ron para tenerlo antes. Bien, lo que también está muy chulo es la mariposa de Angostura. En todas las botellas de ron, y solo de ron, no en los bitters, de Angostura, vais a ver una mariposa, en algún lado de la botella. Está en la etiqueta, está en el cuello, y en algunas otras botellas la tenéis incluso aquí en el culo, marcada, una mariposa. La mariposa es un símbolo muy importante para Trinidad y Tobago, y notablemente para el ron de Trinidad y Tobago, hasta el punto de que la mayor colección de mariposas disecadas está en la destilería de Trinidad. La mayor colección del Caribe, perdón, no del mundo. Está en la destilería de Trinidad. Cuando vais a hacer la visita de la destilería te enseñan el Museo de las Mariposas. ¿Alguien sabe por qué son tan importantes las mariposas? Bueno, pues todo conecta con lo que hemos hablado antes de la época de la cosecha. Antes, antiguamente, cuando empezamos a hacer ron, no contábamos con reflectómetros y medidores de pH y laboratorios ultramodernos que nos decían cuándo la caña de azúcar está en punto óptimo para cosecharla. Lo que hacíamos es que después de la estación húmeda, cuando los animales migran del sur al norte, las mariposas que migran desde Sudamérica hacia los Estados Unidos pasan siempre, hacia Norteamérica, pasan siempre por el Caribe y notablemente por Trinidad y Tobago. Cuando están pasando por Trinidad, cuando se paran encima de una parcela de caña de azúcar, se paraban encima de una parcela de caña de azúcar y se ponían a beber el néctar que brotaba de la caña de azúcar, quería decir que esa parcela de allí toda la caña de azúcar estaba en un punto óptimo de maduración. Y entonces era aquella que había que cosechar, que había que fermentar, que había que destilar, y entonces las mariposas anunciaban el inicio de la estación de la diversión, de la estación del ron. Y es así en esa parcela donde se producía el ron para el carnaval. Por eso siempre encontráis una mariposa y por eso es muy importante la mariposa para Angostura. Bien, dicho esto, vamos a empezar a probar estos rones, la gama de Angostura. Y vamos a empezar con Reserva. Reserva, que es el último llegado, el último en llegar de la gama, huele todavía a barco, acaba de llegar a España, estamos introduciéndolo ahora mismo. Y es un ron, bueno, ya lo veis, ¿qué color tiene? Esto sí lo sabéis, ¿no? ¿O qué? Esto es de primero de primaria, tíos. Bueno, parece un blanco, pero no es un blanco, ¿ok?
Esto tiene que quedar claro, no es un blanco. Los rones blancos son rones que salen del alambique y van directamente a la botella. No tienen madera, no tienen maduración, no tienen complejidad, o sea, quiero decir, no están complexificados por el añejamiento. No es el caso en reserva. Reserva es un blend de rones de 3 años. ¿Okay? Cuando sale de la barrica, tiene un color dorado, como otros rones de 3 años que conocéis. Tiene un color pajizo, un color dorado, y tiene ya la complejidad de 3 años de añejamiento. Nosotros lo que hacemos es filtrarlo a frío, filtrarlo en varias capas de carbón activo, que esto no es nada del otro mundo, se hace con el bourbon, o sea, con el Tennessee Whiskey se tiene que hacer, si no, no se puede llamar Tennessee Whiskey. Pero lo que hace ese filtrado, y notablemente el nuestro, que está como llevado al extremo, el filtrado, le quita el color, pero además nosotros lo hacemos para que le quite también los taninos de la madera. Esto es, vosotros cuando probáis este ron, no es el ron de hostiajo en la garganta, que es el blanco que pica, que es muy explosivo. Este se ve que ha estado envejecido, que ha estado complexificado por la madera, pero sin embargo no tiene esos taninos. Y esos taninos, que pueden ser un poco molestos a veces para los rones tan jóvenes, que pican, lo que hacen es que dejan paso a esas notas tropicales de coco, de piña, de mango maduro, de albaricoque, de almendra fresca que tenéis. Y además lo hacen súper suave, por de hecho cuando se está yendo de la boca, a mí me recuerda a la grasa del chocolate blanco. A mí me gusta esto, está recomendado para mezclar, pero a mí me gusta mucho verlo solo con un cuadradito de chocolate blanco, está estupendo. Pero a la hora de mezclarlo, pues va estupendamente con lo que son los rones, o sea, los cócteles trilogía, tipo los cócteles muy fácil, en plan, bueno, daiquiri evidentemente, que es ron, lima y azúcar, sale estupendo con este, porque precisamente la lima y el azúcar lo que van a fortificar son estas notas tropicales y este helado un poco sedoso que tiene el reserva. Ya, tío, no le des a él el resto, ¿eh? Bien. Hasta aquí el reserva, ¿qué os parece? A mí me sorprendió mucho siempre cuando lo probé. Porque te esperas otra cosa con el color. ¿Cómo? Muy rico. Muy rico. Bien. Me alegro que os guste. ¿Y cómo funciona estupendamente? Yo toda mi vida he abjurado el Ron and Tonic. Digo, esto nunca va a funcionar, el Ron and Tonic. Es antagónico, una cosa con otra. Y me cerré la boca a mí mismo un día que dije, venga, bueno, voy a probarlo. Reserva and Tonic, brutal. Porque precisamente el hecho de que no tenga esos taninos hace que las notas tropicales funcionen muy bien con otras notas que tiene la tónica que parecen taninos, que son la quinina, los cítricos que tienen, el amargor de la tónica. Entonces, juntos, hacen sinergia, funciona muy, muy bien. Y eso me llevó también a utilizar reserva, sustituyéndolo en cócteles clásicos de ginebra. Entonces, por ejemplo, un Martínez con reserva sale estupendísimo. Quiero decir que, aunque lo veamos con este color y digamos, bueno, esto es un cóctel de tiro para mezclar y chaca, chaca, chaca. No, se puede utilizar también en cócteles un poco más con su parte de vermú, con su parte de licor, también Stir. Funciona muy, muy bien. Vamos a hablar ahora de la fermentación. La fermentación que tenemos en Angostura es la misma desde 1949. Veis que a nosotros no nos gusta variar mucho las cosas. Misma receta desde hace 200 años, misma fermentación desde hace más de 50. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo aseguramos que sea la misma fermentación? Porque tenemos las mismas levaduras. Las levaduras, como pseudoseres vivos que son, se comportan como seres humanos, como animales. Y entonces procrean y tienen familias, y tienen bebés levaduras, y tienen luego adolescentes levaduras, y luego adultos levaduras, y viejos levaduras que acaban muriéndose también, pero gracias a Dios pues nosotros procreamos estas levaduras, tenemos guarderías de levaduras que para hacerlas crecer y luego ponerlas a currar, es igual, ¿eh? Entonces estas levaduras, que son las mismas desde entonces, fermentan la melaza que tenemos, durante 48 a 72 horas en función de la temperatura ambiental, en función de la humedad. Dime. ¿Tenéis una levadura propia? Sí, es nuestra. Laboratorio. ¿Cómo? Una levadura propia creada en laboratorio para... Desconozco si está creada en laboratorio, porque no sé si la tecnología estaba hasta esa punta en los años 50, pero sé que es la misma, está mantenida en laboratorio, desde luego. O sea, quiero decir, cuando tú vas a la sala de fermentación,
Bueno, los tanques sí que están al exterior, cerrados y tal, y no sé qué, y eso sí que parece muy, muy arcaico, pero donde se estudia hay un laboratorio high-tech del copón, en Angostura, o sea, sí, o sea, hay mucha ciencia metida. Lo que ya no sé es si la levadura estuvo creada en laboratorio. No lo sé porque no sé tampoco si la tecnología era en aquel momento y hasta ahí no llego, pero es una pregunta muy interesante, es la primera vez que me la hacen y me enteraré. Bueno, ya es tu trabajo también enterarte, Oriol. Eso es una pelea, ¿eh? Eso es una pelea, tío. Porque destilerías no te... De la levadura, la fermentación, te dicen lo justo. Da mucha Sí. información. No le Claro. interesa a nadie. Claro. No vaya a ser que se filtre y te copie. Claro, no vaya a ser que tú luego te vayas a otra y digas, oye, pues ¿sabéis cómo se hace? No, es que al final es parte de la gracia, los rones, la fermentación. Claro, es el secreto. Bueno, lo importante es que hacemos la fermentación en tanques cerrados. ¿Vale? Hay otras destilerías de tradición británica, notablemente las del Caribe más norte, sobre todo Jamaica, donde se hace la fermentación, es lo que se llama salvaje. Fermentación abierta, los pozos para fermentar están abiertos y eso crea que hay levaduras salvajes que vienen a comerse el azúcar y entonces a dar congéneres que no son siempre los mismos o que pueden variar de una producción a otra. Bueno, la fermentación, ¿sabéis lo que es? ¿El proceso? Vale, hasta aquí sí que estamos, ¿no? Ok. 30 segundos. Es un proceso por el que las levaduras se comen el azúcar existente en un material y crean alcohol y CO2 y a veces ácidos lácticos y tal, no sé qué, en función de lo que estemos. Bien, comen azúcar y cagan alcohol. O sea, el alcohol, lo que nos bebemos es caca de levaduras. Pero bueno, ahí cuando está cerrado no crea el carbónico. Sí, bueno, pero se deja sacar. Claro, como cuando tú lo haces en un bote y tienes no sé cómo se llama en castellano, el tapón este con agua para que salga... Sé lo que te refieres, lo que va así que lo sigue para que vaya pasando, vaya saliendo. Nadie sabe cómo se llama, pero todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Vale. Llamémoslo firulillo. Firulillo. El firulillo este. Pues sí, claro, entonces se va liberando el carbónico, efectivamente. Entonces, fermentación súper controlada, no queremos levaduras salvajes, no porque sean malas, sino porque nosotros queremos asegurar que tenemos siempre el mismo producto. Y luego es durante esta fermentación donde se derivan los congéneres, y por eso os digo que es muy importante saber qué congéneres vas a tener, porque luego los vas a concentrar con las destilaciones y con la fermentación. Vamos entonces, hablado de la fermentación, vamos a probar el Angostura 7. Angostura 7 lo he visto ya en muchos bares, o sea que estoy seguro de que lo conocéis bien, pero nunca está de más darle otro repaso, sobre todo ahora que estamos conociendo todo el proceso. Angostura 7, si estábamos antes en reserva en el mundo de las frutas, aquí vamos a ir al mundo de la madera. Y de hecho está hecho, el blend lo hemos hecho aposta para que tenga las propiedades organolépticas, sobre todo en nariz, de un whisky americano, de un bourbon. Está hecho, de hecho, una vez que está hecho el blend, lo hemos metido otra vez en barrica de bourbon. Barrica de bourbon es todos están añejados en barrica de bourbon, ¿ok? Que es muy típico en los rones, no es que sean nosotros los únicos. El bourbon solamente, de momento, solamente se puede añejar una sola vez en una barrica, y los americanos pues venden las barricas porque no son imbéciles tampoco. Entonces hay dinero a sacarse con las barricas que a ellos no les sirven, y las venden a whiskies escoceses, a tequila, a mezcal y sobre todo a ron. El ron bebe mucho de esas barricas. Entonces el blend lo volvemos a meter y eso nos da esta impregnación suplementaria de madera. Quiero decir, es sirope de arce, es canela, es vainilla, es madera. Es como el bourbon. No tiene el maíz, evidentemente, porque no es maíz, y eso luego se queda mucho más claro en boca. Cuando lo probamos en boca sí que es la melaza, las avellanas, las especias, que esto sí que es típico del ron. Pero es un ron que sirve mucho para la gente que abjura un poco del ron, pero le gusta mucho el whisky. No, yo ron no, soy más de whisky. Bueno, prueba el Angostura 7, que puede ser un puente, una pasarela entre un mundo y otro. Es una pasada, se bebe así tan fácilmente, pero sirve también para mezclar. Y de hecho, contrario al reserva, se puede sin miedo mezclar con muchos siropes, muchos purés, muchos jugos, porque tiene el peps este que hace que siga caminando, y cuando pruebas un zombie perdona, que lleva otros rones, es que es experto en coctelería Tiki Oriol. Uno de ellos. Cuando pruebas un X cóctel que tienes mucho sirope y tal, con Ango 7, sigue sabiendo a ron.
al fin y al cabo, no es que estemos mascarando el sabor del ron porque tiene ese cuerpo. Evidentemente todo lo que son old fashions, todo lo que son long drinks también, 7 y ginger ale y con cualquier otra soda, funciona muy bien por lo mismo que os digo, sigue picandito, sigue picando al final, aunque esté mezclado. Sobre todo en boca no tan largo y te queda ese sabor sobre todo a barrica. Efectivamente. Y muchos de los rones de Trinidad, conforme nos vamos acercando a los más añejados, se nota mucho la barrica también. Se suele utilizar para toda la producción de la región en sí. ¿Cómo? Para todas las producciones de todos los rones, ¿se suele utilizar la misma caña de azúcar o tenéis diferentes tipos de caña de azúcar? No, hacemos una mezcla de melazas. Hacemos una mezcla de melazas. O sea, y es todo un todo. Un todo. Vamos ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad, que os veo hablar un poquito, 30 segundos os dejo. Vamos a hablar ahora de la destilación, ¿ok? La destilación, también, como la fermentación, es un proceso muy simple, que todo el mundo conoce, me imagino, aquí, ¿no? Lo vemos en 30 segundos también. La destilación es un proceso por el que calentamos un producto que tiene un cierto nivel de alcohol, pero que tiene otros componentes líquidos, y lo vamos a calentar porque el alcohol tiene un punto de evaporación más bajo que el agua. Gracias a Dios, pues si no, no existiría el alcohol, chicos. O sea, los destilados. ¿Qué pasa? Que las levaduras pueden fermentar un líquido o un sólido, lo que sea, hasta un cierto punto de alcohol. Una vez que llegan a un cierto punto de alcohol, como nosotros, se van a dormir. Luego se pueden reactivar, pero se van a dormir. Ese punto de alcohol puede variar entre las levaduras, puede variar también con el contenido de azúcar que tiene el producto a fermentar, pero bueno, siempre llega un punto en el que 40 grados es más divertido que 8 o 9 grados o 15 grados, lo sabemos todos, ¿no? ¿Cómo llegamos a esos 40 grados? Bueno, pues se inventó la destilación. La destilación es como el alcohol se evapora antes, calentamos ese vino de melaza o vino de vino, cuando es por brandy o cualquier otra cosa, calentamos y el alcohol se va a ir evaporando antes, luego en la parte de arriba del alambique lo vamos a enfriar para volverlo a su estado líquido y entonces al final del tubo lo que vamos a tener es un producto que sigue teniendo agua, pero que tiene mucho más alcohol que el producto de origen. ¿Qué pasa y cuál es el reverso de la medalla de esto? Que aquí tenemos más alcohol, pero tenemos menos componentes aromáticos, porque hay muchos componentes aromáticos que son también más pesados que el alcohol y que entonces no llegan a evaporarse al mismo tiempo. Entonces, esto es un continuo en todas las destilaciones que se hacen en caliente. Cada vez que tú destilas tienes más alcohol, pero menos componentes aromáticos. Más alcohol, pero menos componentes aromáticos. Hasta llegar a una destilación de 120 destilaciones, que son los vodkas ultra puros, que son etanol puro prácticamente, sin ningún tipo de aroma y nada. Y es lo que buscan, o sea, respect, quiero decir, los vodkas que buscan esto, lo que quieran. ¿Hay una pregunta aquí? La destilación en columnas. Sí. En la parte del medio es lo que soléis utilizar para embotellar y las cabezas y las colas las volvéis a pasar. Utilizamos destilaciones de todos los platos. Lo que pasa es que las cabezas y las colas funcionan de otra manera en la columna de destilación que en los alambiques normales, quiero decir, porque son prácticamente rectificadas automáticamente. Pero sí que es importante marcar que nosotros destilamos en columna continua. Esto es una foto real de angostura, o sea, la columna tiene 50 metros de alto, y destilamos en muchísimos platos, pero lo que no vamos a hacer es coger el ron de la última destilación, que es un ron de 95 grados, que es el que utilizamos para hacer la infusión, que es el que utilizamos para procesos industriales, que es el que utilizamos para hacer infusiones, vodkas, ginebras, que utilizamos para el mercado local y luego para vender también, porque como os digo, estamos produciendo 24 horas. No, nosotros para hacer el ron, lo que vamos a utilizar son rones del primer plato de destilación, del segundo plato de destilación, del tercer plato de destilación, etcétera, 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 hasta tener 3 categorías de rones: los heavy, los medium y los light. Entonces, los heavy son poco alcohólicos pero muy aromáticos, los medium son entre los dos y luego los light son muy alcohólicos pero poco aromáticos. Eso los vamos a utilizar solamente para dar algún toque, un poquito más de madera, un poquito más de no sé qué. No se utilizan mucho, pero están presentes también, eso hay que decirlo. Entonces así vamos a tener como varios ingredientes para luego hacer nuestro blend.
rones de fermentación de 48 horas, rones de fermentación de 50, hasta 72, que además cada uno de esos tiene rones heavy, rones medium y rones light. O sea que al fin y al cabo tienes pues, 30, 40 rones diferentes de una sola destilación. Una vez dicho esto, vamos con 1919, que es un blend de entre 5 y 14 años. ¿Vale? Como os digo, nosotros jugamos con un rango de rones entre 5 y 14, solamente podríamos comunicar, si pusiéramos lo que se llama un age statement, la edad, podríamos poner 5, pero bueno, es un ron tan premium que lo que hacemos es llamarlo 1999. ¿Por qué? Porque 1999 rinde homenaje a un episodio un poco trágico, pero muy significativo, de la historia del ron en Trinidad y Tobago. Que no ocurre en 1919, ocurre en 1932. 1932, Trinidad y Tobago todavía es una colonia del Imperio Británico y eso quiere decir que todo el ron que se produce, se vende o se consume tiene que estar sellado por el gobernador local, el gobernador colonial de la provincia, y guardado en pues, un almacén que se llama el Rum Bond en aquel momento. En 1932 hay un incendio en ese Rum Bond de Puerto España y toda la producción de varios años se quema, se muere. Esa producción de ron, salvo un lote de una veintena de barricas que se salvan de las llamas, están en una esquina y se salvan de las llamas. Están un poco carbonizados por fuera las barricas, pero se salvan. Cuando recuperan, entran al incendio, ven que en las barricas está escrito 1919. Ese ron llevaba 13 años envejeciendo ahí. Entonces el señor Fernández, acordaos del señor Fernández, que tenía un negocio, compra las barricas. Antes de probarlo siquiera, compra las barricas, viendo el potencial mercantil de eso, y cuando las prueba, ve que si bien no han sido carbonizadas, el ron no ha sido carbonizado, el calor ha impregnado un aroma de vainilla caramelizada en el ron. Por eso es lo primero que tenemos en nariz, es como esa crema catalana, caramelo quemado, vainilla quemada, es lo primero que nos da, pero luego, en boca, muy seco, muy... De hecho, peca un poco a lo mejor de ser muy corto, pero bueno, eso te da ganas de otro más. Entonces, hay que mirar el vaso medio lleno. Pero es una expresión de cómo se hacía el ron en los años 20, en los años 30, en las islas y notablemente en Trinidad. Este ron, además, una parte de las barricas que compró Fernández se envió a las tropas británicas que estaban combatiendo en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero bueno, esto es como, o sea, no quiero decir nada para el ron, es una anécdota así como así. Entonces este ron intenta reproducir después, ¿no? Efectivamente, quiero decir, este no es el ron de por aquel entonces, esto lo hemos hecho mucho más tarde, pero intenta rendir homenaje y reproducir el ron de 1919. Cuando os pregunten, no es que el ron date de 1919, es que es de este episodio. Una curiosidad. Dime. Si en aquel entonces las barricas estas no se llegaron a carbonizar y eso hizo que aporte ese punto un poco más fuerte de la parte de la madera, en esta ron más contemporánea, Sí. en este nuevo proceso de estos 5 o 14 años, ¿hicieron alguna especie de elaboración parecida para poder llegar? No, porque hoy en... ¿O solamente por el aporte de la madera del roble americano? No, porque hoy en día no necesitamos hacer eso, porque tenemos tanta cantidad de rones, 80.000 barriles ahora mismo, en continua rotación, que tenemos ingredientes suficientes para poder desarrollar ese aroma con simplemente nuestro blend. Claro, con mezclas. Quiero decir, el blend realmente, lo veremos luego, pero el blend realmente es química. O sea, y de hecho se utiliza mucho en laboratorio. El laboratorio este del que hablábamos se utiliza mucho para hacer los blends. Este ron tiene un olor de ácido butírico, este ron tiene un olor de cítrico o de este polifenol o este éster concreto. Yo sé por mi experiencia de Master Blender que si los pongo juntos me va a dar el olor de la vainilla quemada. Entonces utilizamos mucho más una aproximación de blend, que es donde realmente viene el orgullo de Trinidad, de Angostura, que tener que calentar las barricas y tal, no sé qué, que luego además no servirían para volver a utilizarlas. Entonces sería buena idea, pero no se utiliza para 1919. Vamos entonces a hablar del añejamiento, porque como os he dicho, que este es el problema, que ya hemos hablado de muchas cosas de aquí, vamos a pasar rápido. Pero añejamos en toneles de ex-bourbon cada ron independientemente. Esos rones luego, que veis aquí, esos rones luego serán utilizados para hacer un blend.
Lo que sí es importante remarcar aquí es que nosotros tenemos toneleros expertos que han sido toda su vida toneleros y que siguen montando las barricas, los toneles, los hemos llamado aquí. ¿Por qué? Porque los toneles cuando vienen de Estados Unidos no vienen enteros. Es una pérdida de espacio en el barco, están vacíos dentro. Las duelas están desmontadas, entonces luego hay que volverlas a montar. Y esto es importante marcar esto porque es un programa de responsabilidad social que tiene Angostura, y es que, siendo una de las empresas más grandes del país, queremos ayudar también a la población de la barriada de La Ventil, que es donde estamos situados. Entonces, damos trabajo a toneleros expertos, que es un craft, un artesanado que se está perdiendo, y tenemos un programa de formación para que formen a los toneleros de las generaciones siguientes, que es algo que la gente, pues, es como el queso hoy en día encofrador. O sea, ¿a qué joven le dices tú, hazte encofrador? O sea, pero entonces intentamos guardar esto realmente con un respeto por el craft, pasándolo de generación en generación. Otra cosa que hacemos mucho es el tratamiento del agua. Para producir cualquier cosa se utiliza muchísima agua, y en Trinidad y Tobago pasa pues, lo que pasa en muchas islas del Caribe, que es un paradigma, que bueno, es esta dualidad de que están rodeadas de agua, pero no hay agua potable en el interior. Son pobres de agua potable. Entonces nosotros, aparte de reciclar agua, todo el agua que utilizamos en el proceso, tenemos también un programa de purificación del agua que damos también a la gente de la barriada para ayudar cuando hay sequías y tal. Como os digo, tenemos 80.000 barriles en continua rotación porque estamos haciendo blend todo el rato. Entonces este barril lo vaciamos y entonces vamos a meter uno nuevo a envejecer. Y lo que sí es importante es el tropical aging. El añejamiento tropical es muy importante en los rones porque nos puede dar una visión de cómo de más complejos pueden ser los rones que otros destilados. Vosotros sabéis, aquí en Europa tenemos 4 temporadas, 4 estaciones, que al fin y al cabo son 2, son la estación fría y la estación cálida. Pero allí, en el trópico, tienen una estación todo el día con diferentes tipos de humedad, que tienen la estación seca y la estación húmeda, pero la temperatura es constante durante todo el año y solamente tienen cambios de temperatura que son pequeños, pero todos los días. Tienen días calurosos, noches frías, días calurosos, noches frescas, días calurosos, noches frescas. Esto hace que la madera se expanda y se contracte, se expanda y se contracte, se expanda y se contracte todos los días, respire y esté en continuo movimiento, en continuo contacto con el ron. Esto da mucha más evaporación, evidentemente, pero también hace que haya mucha más cooperación, digamos, entre el sabor de la madera y el ron. Hay mucho más intercambio. De hecho, se dice que un año de añejamiento en el trópico equivale a 3 años de añejamiento en Europa. Por eso, cuando a veces probáis un ron de 7, de 12, de 15 años, es mucho más complejo que un whisky escocés de 7, de 12, de 15 años, que sería equivalente, porque el añejamiento en madera, digamos que está como acelerado. Bien, pues esto es el Tropical Aging. Con el Tropical Aging vamos a probar 1824, que es una espectacularidad de ron, como bien lo ha dicho Tito. Bien, es un blend de rones de entre 6 y 17 años. Trabajamos con esa horquilla. Acordaros que el 1919 era más sobre la vainilla, la crema catalana, el caramelo, y aquí estamos en el mundo chocolate, pasas, naranja confit. A mí me recuerda mucho, fruta de la pasión, me recuerda mucho a los chocolates negros que tienen alguna fruta tropical dentro. Naranja confita o pasión o mango con sal o algo así, da mucho ese postre. Y luego a mí personalmente, esto es personal, pero cuando se va de la boca, te deja una sensación un poco grasienta que me recuerda a las galletas danesas de mantequilla. ¿Sabéis las de la caja redonda que luego la abuela utilizaba para los ovillos de lana? Pues esas galletas, tío, con mucha mantequilla, me da esa sensación cuando desaparece y le da todavía un paso más de este aroma de postre, sin ser excesivamente sacaroso. Quiero decir que no tienes el paladar pegado ni nada por el estilo, simplemente el blend está hecho para... A mí me recuerda un brandy, un coñac. Sí. Efectivamente, porque tiene ese aroma de frutos secos realmente, de fruta madura. A mí me interesa. Ayer estuvimos en Bro y no salimos de este. Fue el Fashion y luego Manhattan con este y fue brutal, tío. Ese sitio trabaja muy bien, ¿eh? Sí.
Muy rico todo. ¿Cómo utilizarlo? Ya lo he dicho. Oye, un Old Fashion con 1824 es espectacular. Nosotros tenemos un Perfect Serve, que es el Island Manhattan, que es un Manhattan con 824, vermú rojo y angostura bitters, y para adelante. Y está brutal. El Island Manhattan, si podéis, probadlo en cuanto pilléis el 1824 en las manos. ¿Qué tal este? ¿Qué os parece? Sí, ¿verdad? Que es Toquea madera, Claro. pronunciado, sigue quedando un poco más seco en boca, Sí. no es tan prolongado como el 7, Claro. pero es muy corto, pero ¡guau! Pero ves cómo es mucho más postre también que el 7. El 7 era mucho más madera picante. Este si estáis con el que os están sirviendo ahora mismo, perdón, el que os estáis sirviendo ahora mismo, que es el 1787, no lo probéis todavía, por favor, que quiero que lo hagamos juntos. Pero bueno, que veáis que el 1824 es... Aquí es cuando yo pregunto ¿qué tal? Y es cuando empiezo a ver toda la cabeza que hacen así. Digo, sí, vale, ok. Hombre, se va complicando la cosa. Claro, veo cuando viene el consenso. Bueno, reservaros de probar el 1787, os hablo del blend y ya vamos con ello, ¿vale? 1787, el blend es el arte, para mí, es el arte de combinar diferentes rones para crear un producto que es más interesante que la suma de sus partes. Esto es filosofía japonesa antigua de manual. Los dedos son muy útiles independientemente, pero no es hasta que los juntamos que son útiles para golpear fuerte y que son mucho más importantes que la suma de los dedos en sí, que es un puño. ¿Okay? Esto es lo mismo. Un blend es un cóctel. Lo que pasa es que en lugar de utilizar sirope, lima y ron, vamos a utilizar un ron heavy de 8 años, un ron medium de 7 años, un ron light de 25 años, así. Vamos a ir jugando con cada una de estas variables y además las fermentaciones también para tener, pues como os digo, al fin y al cabo tienes 100, 150 rones diferentes con 4 fermentaciones diferentes al año y el Master Blender, la Master Blender, que pues han sido mujeres desde hace 20 o 30 años ya en Angostura, pues lo que hacen es que prueban todos los días, huelen una barrica, prueban otra, prueban una parcela para ver, oye, esta parcela está un poco húmeda, esta está un poco caliente, a ver si podemos poner un poquito más de no sé qué para asegurar que el añejamiento sea constante todo el día. O sea, es un trabajo realmente a tiempo completo el hecho de probar, oler cada ron de los 80.000 para decir, bueno, pues dentro de 10 años, cuando queramos hacer un blend que tenga sabor a piña, pues vamos a, en lugar de coger el ron y meter una piña dentro, vamos a coger este ron que tiene ácido cítrico en la nariz, pero que tiene madera en la boca, este ron que tiene guayaba en no sé cuánto, y funcionando con 20 rones, poniendo un 2% de este, un 20% de este, un 3% de este, un 1% de este, vamos a crear un ron que tenga un sabor como a piña, por ejemplo. Este es el trabajo de un Master Blender. Y es un trabajo de químico. Lo que pasa es que esta gente no tiene la química que aquí, la tiene aquí. La tiene aquí. No solamente prueban rones, o sea, esto no solamente en Angostura, no solamente en los rones, en los whiskies también. No me acuerdo qué destilería era, no sé si era la que hace Glenfiddich, pero ya os digo, mi memoria es muy mala y me parece que era esta, pero no lo sé. Tuvo que parar su producción durante 9 meses porque la Master Blender se quedó embarazada y no podía oler el alcohol todos los días. Y pararon la producción. Cero producción. Durante 9 meses. Eso es muy caro, ¿eh? Para una marca de whisky, muy caro. Y bueno, pues, respect, o sea, es lo que hay, claro. Por eso digo que esto, o sea, el blend es un cóctel de rones, pero es hacer algo que sea más complejo y más interesante que los... Bien, vamos con 1787. 1787 para mí es un blend perfecto, cuadrado, sin fisuras, box. Es, de verdad, es un blend de rones añejados por un mínimo de 15 años. ¿Okay? Tiene rones que son más viejos, pero tiene 15 años. El más joven tiene 15 años. Para mí es un ron, es un blend perfecto porque envía 2 mensajes diferentes. Uno a la nariz y otro a la boca, completamente diferentes. En nariz, de hecho, si estáis conmigo, es aromas muy de postre como el de antes.
pero menos dulcecito. Es como tenéis manzana al horno, el plátano flambeado, el caqui persimón súper maduro, la tarta de peras, todo muy, muy postre. Y entonces la nariz te dice, uy, vas a probar un ron que es como muy dulzón. Y luego te lo metes en la boca y te hace ¡pa! Te dice, no, no, ¿cómo que dulzón? Si yo vengo con un amargor, con una sequedad, te da la impresión como si estuvieras mordiendo un grano de café, un grano de cacao, abriendo una caja de puros nueva. Tiene esa humedad del tabaco húmedo recién abierto, un poquito de humo al final. Y luego en lo último, cuando ya se está yendo, es como si hubieras cogido una piel de pomelo y hecho así, solamente. Tiene un toque de cítrico al final, que lo que hace justamente es romperte esa imagen de postre que tenías al principio en la nariz. Y esto para mí es lo que hace este ron único, inigualable en ningún otro ron, que es que te envía dos mensajes totalmente diferentes. Te mindfuck este ron. Te lo estás oliendo y dices, guau, puta madre. Y luego, finalmente, tienes esa impresión de beberte un ron muy de postre, pero el paladar no está pegajoso, no tienes una producción de saliva al principio, no tiene porque no está el azúcar ahí, el azúcar que te está vendiendo en la nariz. ¿Cómo utilizarlo? Bueno, pues yo no voy a deciros que no hagáis cócteles con esto, yo los he hecho, cócteles muy decadentes con esto, pero la mejor manera de disfrutarlo es así. Entre amigos, con un puro, con una chimenea, arreglando el mundo, solo, con un buen chocolate negro. Así es como se toma en 1787. Por ejemplo, genial. Chimenea Mantaperro. Sí, chimenea mantaperro y buen libro. Es muy fresco, Hey. Sí, porque claro, diferente de lo que te vende. Efectivamente, eso es lo bueno, tío. Eso es lo bueno. Ese es el alto de gama, tío. Es el premium de... Luego hay unas ediciones limitadas, pero que no están disponibles en este mercado. Sí, ¿verdad? Bien. ¿Tú curras hoy o qué? No. Ah, vale, por eso. Claro, yo siendo el Caribe, yo no voy a dejar aquí nada. Haces bien. El ron está para beberse, no para tirarlo. Claro. Debería estar prohibido. Si quieres más, te pongo más. Hemos terminado con el ron antes de pasar al amaro. ¿Hay alguna pregunta sobre los rones? Cuando hacéis el blend, Sí. ¿vale? ¿Qué porcentaje ponéis de cada año? Ay, pues yo no sé, tío. Yo no lo sé. O sea, lo de la receta secreta no es solamente con el bitter, no lo sé. A ver, te puedo decir sincerísimamente que si esto está escrito aquí 15 años, no es que la mayoría sea 15 años. O sea, porque hay más viejos. O sea, sí, perdón, que la mayoría va a ser de 15 años y que los más viejos van a tener un poco menos de presencia, claro. Por un tema, no solamente de sabor, porque por ejemplo en el 1824 sí que sé que el mínimo es de 6, pero tiene más presencia de 12, por ejemplo, que de 6. Entonces, a veces por temas de sabor sí que se pone alguno más viejo en mayor presencia, pero lo más lógico es que por un tema económico también, el más joven tenga más presencia que los otros. Eso se venga el precio. Al final, depende del precio de la botella. Imagínate, son 15 años y una botella 200 euros. Claro. 15 años tiene un poco, pero... Bueno, hay gente que te cobra 200 euros por una botella que no tiene 15 años ni de coña, ¿eh? Hay gente que te vende por 50 botellas de 3 o 4 años y se queda tan ancho. Un poquito de colorante, un poquito de vainillina y para adelante. Bien, 40. Sí. A ver, chicos, la clase. Pregunta por aquí. El último estaba de puta. Tengo dos mini preguntas y una apreciación. En el 1787 Sí. vuelvo a encontrar sobre el retrogusto, ¿no? La parte esa del 1824, ¿no? Esa parte de Fruto de la Pasión. Sí. Me vuelve a aparecer. Sí. ¿no? Entonces me imagino que será por la parte del aporte de los rones más viejos en el 1824. Sí, efectivamente. Vale. Una de las preguntas es, me pareció muy buen producto el primero, el Reserva. Sí. Me pareció, dentro de lo que he probado, el
el que, por más de ser el más joven, ¿no? Que me aporta con muchísima más complejidad, pero sí es cierto que lo he encontrado también una parte, tanto en nariz como en boca, muy al final, una parte de colas, ¿no? Esa parte de colas que le encuentro, Sí. ¿es porque son utilizadas para darle más complejidad al producto? Sí. No, yo creo que es que tú tienes que tener una nariz súper desarrollada. Me imagino que cuando hablas de colas hablas del final, del propanol, del alcohol. No, yo de hecho es la primera vez que tengo esta remarca. Esa parte Me imagino que... Sí, yo veo lo que me dices, sí, veo lo que me dices. No, a ver, puede ser, esto de la acetona, puede ser, no lo sé, pero puede ser como, por ejemplo, cuando estás probando algún licor de cítricos. Estoy pensando en Italicus. Estoy pensando en Italicus, que está hecho con bergamoto, y el bergamoto tiene una serie de ésteres que recuerdan mucho a los ésteres que se utilizan en los productos de limpieza. ¿Por qué? Porque los ácidos de los productos de limpieza están muy parecidos a estos. No es que yo esté aquí cagándome en el Italicus, es un producto estupendo. Pero quiero decir que de la misma manera se pueden desarrollar ciertos ésteres, ciertos polifenoles en el momento de fermentar y luego de destilar, que pueden recordar a las acetonas y que pueden a lo mejor recordar a las colas. Yo... no sé, no soy el master distiller, este señor de aquí. No soy el master distiller y no sé qué medida de seguridad tienen para evitar esto, pero me fío también del heritage, del linaje que tiene Angostura en bien hacer los rones. No, pero ojo, porque muchas veces damos a entender como que las colas son malas y como que las puntas son malísimas también. Sí. Y no siempre es así. O sea, legalmente está aceptado un pequeño porcentaje, tanto como de puntas y de cola, estaba bajando un poco esa parte, si hay una parte más tóxica, pero está permitido que se utiliza para esa parte de complejidad, de la parte del producto. Sí, bueno, pues entonces me imagino que sí que estará hecho. Como te digo, desconozco esta pregunta, no sé, Oriol, si tú tienes algo más de información con esto, pero yo personalmente no desconozco el hecho de si estas colas están utilizadas expresamente. Sí, cuando se suele utilizar parte de cabeza y de colas con una intencionalidad. O sea, está prohibido para que la gente, como digo yo, no se pongan a hacer el mono con cuchillo, ¿sabes? Que las cosas con descontrol pueden ser tóxicas, pero sí que utilizan partes de cosas siempre con una intencionalidad. Es como pues los jamaicanos añadiendo Macpil, la pala típica de esta de estiércol que se generan ellos. Hay gente que utiliza determinadas cosas para buscar determinadas otras, sobre todo mucho en temas de fermentaciones, destilaciones. Al final es yo corto aquí porque quiero que pase esto o corto aquí porque no quiero que pase esto. Al final siempre es buscando obtener algo de esto, de la lógica. No todo es una verdad absoluta, claro. No es totalmente prohibido, solo tiene que pasar esto. No, puedes jugar con cosas, pero obviamente sabiendo lo que haces. Al final lo que buscas es lo que vas a encontrar luego. Efectivamente. Al final estos detalles son los que dan la diferenciación de todo. ¿Hay algún producto Cada país tiene sus cosas, su qué, y hay de muchas cosas guardado, que vienen para allí, o otros para lo que sea 100% trinitario? O sea, que sea así. Sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Para empezar, porque nosotros lo que tenemos de hace muchos años no lo vendemos. O sea, hay cosas que se guardan. De hecho... Al contrario de este país. Claro, efectivamente, aquí se guarda. De hecho, tenemos incluso ron de Caroni, que está envejeciendo en Angostura. Caroni es una región de Trinidad y Tobago, ¿ok? Y ahí estaba la destilería de Caroni. Pero cuando cerró, Angostura compró varios barriles de Caroni y están ahí, me imagino que en algún momento se utilizarán. Ahora mismo hay botellas de eso. ¿Cómo? Hay botellas de eso ahora mismo. No, de momento no. ¿En el mercado? Sí, pues de Caroni sí, pero no de Caroni Angostura. Los independientes han comprado, pero las botellas de Caroni ahora te encuentras la mayoría 800 euros cuesta en mercado una botella, 900. El negocio está Mira, hecho. yo una botella de Caroni que me costó a mí 60 euros hace 10 años, esa botella se está vendiendo en subastas por más de 1.600 euros. ¿Sabes? O sea, A ver, en Angostura de vez en cuando hacen alguna locura de estas, en Angostura hace unos años, hace 5 o 6 años, un poquito más quizá, sacaron una botella que se llamaba Angostura Legacy. Era un blend de rones de mínimo 30 años. Y esa llevaba rones, no todo, pero llevaba rones que eran 100% trinitarios de caña de azúcar a Trinidad. Llevaba dentro. Esa botella acabó vendiéndose por, me parece que eran 300.000 euros en Rusia, en una subasta.
Yo no sé lo que están preparando para dentro de 2 años, que son los 200 años de la esta. Pero si eso lo hicieron así eventualmente, me imagino que es gordísimo lo que viene, ¿eh? Yo Gordísimo. en el Instagram de Daniel, del Global Ambassador de Angostura, que ha subido una story de, a ver si lo reencuentro, no, o Artisan. Porque de un blend nuevo de Caroni con ron de Angostura. Ah, pues ya pues lo están ya sacando entonces. Porque es una edición, creo que son 196 botellas, ponía, a ver si lo encuentro el post, 196 botellas. Para todo el mundo. Esto es que a España le queda una. España tiene una. España ni llega. Hay una para el Ritz o algo así, pero... Angostura Zenit, 195 botellas. Es un blend de Caroni y de Angostura. De las barricas estas... Sí, pero 195 botellas. No sé cuánto. Claro, no sé cuánto claro que cerró, costará, claro. pero menos de 1000 pavos no creo que cueste. Si es lo que estaban... Ale nos consigue una. Sí, ya veo, ese es el nuevo tapón. Si es lo que estaban organizando antes, estaban organizando... Que Ale nos consigue una de esas. Estaban organizando un lanzamiento conjunto en París y en Moscú de un producto, que no me dijeron cuál, evidentemente, por temas de confidencialidad, pero igual era este, porque lo querían lanzar en 2020. En 2020 sabemos todo lo que se pasó, ¿eh? No hubo lanzamiento ninguno. Pero yo me acuerdo, yo estaba trabajando de embajador en Francia y es muy gracioso porque me dijeron, bueno, necesitamos un sitio para lanzar este nuevo producto y tal, no sé qué. Yo había hecho los lanzamientos de 1919 y de 1824 y los había hecho en un cóctel bar muy bien, ¿sabes? Que daba comida, que era un cóctel bar divertido, con un así un poco premium, pero bueno, es un cóctel bar que todo el mundo puede permitirse. Y vino el CEO, ¿cómo se llama? El director general de Angostura, cuando dijo... Bueno, pues nos has buscado un sitio, y dije yo, sí, estupendamente, y les busqué el Manco, que es un cóctel bar de París estupendo, con restaurante, tal, no sé qué, y dice, no, pero no, yo me parece que el briefing no ha sido bueno. O sea, nosotros esto que vamos a lanzar es conjunto en París y Moscú, es una subasta de un producto único, y queremos que se inviten a los mayores expertos de ron de Europa aquí. Para deciros la diferencia, ellos lo que tenían en mente es alquilar el Ritz de París durante una semana, para hacer la subasta, para invitar a la gente, para no sé cuántos. No os digo el número de ceros que había ahí, pero eran de millones. Quiero decir, sí, o sea, la intencionalidad de hacer esto era muy, muy gordo. O sea, hay cosas muy, muy, muy pepitas en la destilería de Angostura, muy, muy pepitas, y yo espero a ver lo que van a hacer en 2024, porque va a ser una burrada, una burrada. Me da pena no estar. Por favor, tío, por favor, por favor. Bueno, haz por estar, tío, haz por estar. ¿Hay alguna pregunta más de los rones? ¿Vamos y probamos el Amaro o qué? Y ya os dejo en paz, os juro. Llevamos aquí un par de horas. Sí, bueno, claro, evidentemente, no es que cerremos ya. Bueno, Amaro de Angostura. ¿Sabéis lo que es un Amaro? ¿Ok? Licor. Mierda, hay un italiano aquí. Licor. Bueno, yo lo que digo siempre es que no lo inventaron los italianos, pero los italianos lo perfeccionaron y lo han llevado a todo el mundo. Pero cuando hay italianos aquí eso no se puede decir. Licores italianos, dulces y amargos al mismo tiempo. Para nosotros este licor está la madre. Sí, efectivamente. Dulces y amargos al mismo tiempo, que pueden ser en digestivos, pueden ser aperitivos. Hay toda una gama y un tipo de categorías de amaros que van desde el Aperol, el Campari, la Berna, hasta ya los más duros, Unicum, Underberg, o sea, estas cosas que son muy, muy amargas. Bien, nosotros no queríamos inventar los amaros, como el bitter de naranja y el bitter de cacao. Nosotros queríamos hacer el amaro de Angostura, amaro di Angostura. ¿Cómo se hace un amaro de Angostura? Oye, pues utilizamos la misma receta botánica que Angostura Aromatic Bitters. La misma receta botánica es que, acordaros cuando hablábamos, hace 3 horas ya, del sanctuary, el embudo que sacaba y veníamos con los polvillos estos, pues esos mismos polvillos, en lugar de hacer una infusión por percolación, que hacíamos por el bitter, vamos a hacer una maceración. Aquí sí,
hacemos una maceración de 3 meses, moviendo todos los días, removiendo y tal, pero se maceran durante 3 meses en el mismo alcohol de 95 grados que utilizábamos en percolación. Pero la maceración hace que salgan otros aromas. Evidentemente la base aromática es la misma, porque es los mismos ingredientes, pero hay mucho menos amargor, hay mucho más cítrico que sale, hay mucho más cardamomo que sale, y esto es simplemente la diferencia entre el tipo de maceración. Como os digo, la misma diferencia entre un espresso y un café de filtro. Entonces, haciendo así, teníamos el Amaro di Angostura. Misma receta botánica que el bitter, pero de hecho es la versión bebible del bitter. ¿Conocéis esto? Potable. Sí, el alcohol es el mismo que utilizamos para el bitter. Lo único que evidentemente, está diluido hasta 35 grados y tiene azúcar. O sea, es un licor. Es decir, tiene azúcar sin duda alguna. Es un licor y está hecho expresamente para ser un licor. Para tirarnos el pisto, decir que esto lo sacamos en 2015 y el mismo 2015 ganamos el premio en Tales de Mejor Nuevo Producto para la Coctelería. O sea, por unanimidad del jurado de Tales en esto. Y deciros que la palabra Amaro puede llevar a confusión. Yo os cuento mi experiencia. En 2015, justo antes de lanzarlo en el mercado francés también, llegó la comercial de Dugas, que era el distribuidor de allí, y me dio una botella de Amaro. Yo tenía mi bar, que tengo todavía, pero lo tenía y me dijo, mira lo que puedes hacer con esto, porque lo vamos a lanzar ahora, tal, y estaría bien hacer una drink strategy y tal. Y el problema es que yo vi la palabra Amaro y dije, bueno, pues de puta madre, vamos a hacer un Negroni con esto. Y lo utilicé como un Campari, y luego lo utilicé como una Berna, y luego lo utilicé como un... No. Y me cargué una botella sin llegar a ninguna conclusión de cóctel. Y entonces, la segunda botella ya fue como, bueno, vamos a pensar completamente out of the box con esta botella y empecé a utilizarlo de otra manera. Y esto es donde yo os empujo a utilizarlo de otra manera y no solamente como un Amaro. Porque lo mezclas con tónica y funciona, lo mezclas con tónica y café y en espresso y funciona. Lo utilizas como producto principal en un sour, con un poquito menos de azúcar evidentemente, pero un sour con Amaro de Angostura funciona genial. Lo sustituyes el Angostura Bitters en un Trinidad Sour, bajando evidentemente el orja y funciona genial. Lo utilizas como modificador en un Old Fashion, tipo un Bar Spoon solamente, o en un Manhattan, o en un cóctel así o incluso un Bar Spoon en un Negroni. Tenemos ya una receta de Amaroni, que es el Negroni con Amaro de Angostura, no es lo mismo que un Negroni efectivamente, pero bueno, se utilizamos con ginebra y con vermú, pero claro, hay que bailar las proporciones. Se utiliza como float en los cócteles tropicales, haces un float de Amaro de Angostura, además el color hace que haya una diferenciación de color y tal, estupendo. Y también se utiliza también para hacer comida. O sea, yo conozco un bar que hace un helado de Amaro de Angostura para servirlo. Y bueno, en general, un producto muy versátil que yo os invito a utilizar de cualquier manera que podáis ver. Funciona mucho también con los cócteles calientes. Con café caliente, con el té turco caliente, funciona estupendamente. Entonces, dadle duro porque necesita cariño y le gusta mucho el cariño que le damos los bartenders a Amaro de Angostura. Es muy versátil y muy rock and roll cuando se sabe utilizar. O sea que chicos, a vuestra salud. Salud. Bueno, hemos hablado de cóctel, pero también bebido así está estupendo. O sea que chicos, si no hay más preguntas, hay preguntas, de hecho. Preguntas, comentarios, algún insulto. No, ninguno. Cuidado que yo vivo por aquí cerca, ¿eh? ¿Perdón? No, perdón. Vale. Bueno, pues si no hay ninguna, no me queda más que daros las gracias. Muchas gracias por venir. Y nada, nos vemos muy pronto.